un 100% físico, no pasa por lo futbolístico. Yo creo que no está en un 100%, tampoco está con una molestia. O sea, para vos Silva no está rindiendo mal, porque mirá que es el más criticado por el público. No, rindiendo bien tampoco, pero tampoco es desastre como para perder el puesto. Yo creo que pasa por el sostén de un partido de visita contra un equipo con el que no hay que titubear, un equipo que si te hace un gol se va a meter atrás porque tiene un entrenador que todavía ni siquiera hizo una práctica de fútbol, tiene refuerzos nuevos. Entonces yo creo que lo que va a buscar es intensidad. La intensidad te da hoy Rojitas, Jorge Rojas, porque él está a 1000 por hora, pero cuando le tocó jugar a Jorge Rojas, cuando le tocó entrar en el segundo tiempo el otro día, no fue lo que en el clásico tampoco fue lo que parecía que iba a ser en los primeros partidos. Hizo un buen trabajo, pero no creo que le gane el puesto por lo futbolístico. Yo creo que pasa por su nivel físico. Bueno, o sea, hoy Olimpia va a salir a buscar el partido, a presionar, a morder, a atacar la Delfín. Con pelota, como siempre. Sin pelota no. Olimpia no va a salir a presionar sin pelota arriba, como pensamos de que algunos equipos salen a atropellar. O sea, con pelota Olimpia va a salir a ganar la primera pelota, a tener intensidad, a buscar la pelota, a hacer correr, a meterle en un arco, a hacer el partido fluido. Ahí está el partido. O sea, hay también una diferencia en el fútbol ecuatoriano y los grandes de nuestro fútbol. O sea, el Delfín es un equipo campeón, sí, pero no tiene el ritmo y la intensidad que tiene Libertad, que tiene Guaraní, que tiene Olimpia. O sea, a nivel de clubes hoy somos más que Ecuador. Sí. Y mira que Liga de Quito eliminó a Olimpia la año No, pasado. pero esos son pares. Independiente del Valle. Esos son pares. Independiente del Valle tiene otros. Ah, vos te referís netamente Claro, Cuenca, son Delfín, que es campeón, todo lo que quieras, pero vas a ver la cancha. Con la cancha te vas a dar cuenta. O sea, ellos se hacen fuertes en ese campo y tuvieron un gran campeonato y uno ve el nivel del volante que fue al Barcelona, del central que fue al Barcelona, al paraguayo. Y evidentemente fueron jugadores que fueron muy importantes en ese campeonato. La diferencia está, no se puede decir, porque esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar, pero la diferencia es Olimpia contra un equipo chico de Ecuador. Es el último campeón, sí, pero no deja de ser un equipo que no tiene la plantilla que tiene Olimpia. Ahora, por característica, Olimpia no va a salir a presionar arriba con la línea defensiva en la mitad de la cancha. Hablando de Barcelona, pelota. de Independiente del Valle, le está ganando 1-0 a Barcelona de visitante, el cuadro de Independiente del Valle. Ahí está justamente Díaz, el 10. Sí. Bueno, pero River va a jugar Valle es otra historia. Mira, que ese es ¿cómo se llama? Pellerano. Es el dueño, amo y señor, todo ronda en base a... Es lo mismo que hoy Olimpia, ¿verdad? Un equipo que ya funciona. Todo lo que tocan es para remodelar o reconstruir algún problemita que tengan, pero una estructura muy grande y muy armada tiene. Bueno, vamos a ver qué pasa, señores. Después les pregunto más cosas a JJ Gómez. Estamos esperando por el partido Delfín Olimpia, noche de Copa Libertadores de América. Enseguida lo escuchamos a Daniel Garnero, técnico decano, que habló el día de ayer en conferencia de prensa y lo vamos a escuchar. Se viene Delfín Olimpia por Copa Libertadores de América. Alberto Barreto. En Localiza puedes alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Por ejemplo, imagínate retirar tu vehículo desde Encarnación y devolverlo en cualquiera de nuestras principales red de agencias de todo el país. Así de fácil. Seguinos en Facebook e Instagram o escribinos al WhatsApp 0981 702400. Localiza, tu impulso nos mueve. El sabor del verano Crupi Mente Limón es riquísima, refrescante con un sabor único. Con Crupi tiene más sabor que dura más. Yerba mate Crupi, frescura legendaria. NutriHuevos es esencial para el aprendizaje y crecimiento de tus hijos. Empezá bien el día, desayuná NutriHuevos. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial. Solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos hasta 5 millones de guaraníes al instante en Casa Central y sucursal Multiplaza Cooperativa Judicial. Innovemos. Sabemos que los pollos caseros son tus preferidos, por eso queremos que disfrutes también de las más ricas hamburguesas y los nuggets más nutritivos y fáciles de preparar. Nuggets caseritos y hamburguesas de pollo caseros elaborados con pechuga de pollo 100% calidad casero. Bueno, hoy hablamos con Raúl Vicente Amarilla, hablamos con Ever Hugo Almeida también del partido en sí. Me gustaría escuchar, Cristian, si tenés lo de Ever Hugo Almeida, el análisis que hacía este mediodía, sobre todo cuando hablaba del cuadro ecuatoriano, ¿verdad? Cuando hablaba del Delfín, analizaba un poquito el partido, analizaba un poquito Olimpia, cuál es la temática para la noche de hoy. De hecho, decía, el olimpista no sueña, va con seguridad, decía Ever Hugo Almeida, así arrancaba la charla, pero después se explicaba. Es Copa Libertadores de América, este equipo es un equipo campeón, tiene buenos jugadores y Olimpia habrá que ver qué hace, ¿verdad? Pero creo que va a apostar a lo que hace habitualmente, de jugar mucho sobre Roque, de tratar de salir de contra cuando
el equipo rival pierde la pelota, entre otras cosas que manifestaba Ever Almeida en la noche de hoy. Vamos a ver qué partido propone Daniel Garnero. Hay una roja para el hombre de Barcelona. A ver, no, sí. ¿Para quién? ¿Para Pineda? ¿El que jugaba por izquierda? Sí, Pineda. Por la posición simplemente J. Ahí está, el lateral izquierdo es él el expulsado. Metió una patada en la pelota y dejó la plancha, me parece, contra el hombre de Independiente del Valle. Ahí se retira de la cancha. Estamos viendo los distintos partidos de Copa Libertadores de América. Sí, le mete ahí un... Bien expulsado. Rechazo largo y planchazo. Ya sí. No había necesidad. Sí, porque podía sacar tranquilamente la pierna Jota. O sea, no es una jugada... además, el otro estaba de espalda. Bueno, expulsado Pineda. Barcelona queda con un hombre menos. Gana Independiente del Valle 1-0. Después va a jugar a River a la misma hora de Olimpia en Copa Libertadores. Ayer empató Boca 1-1. Ayer ganó Santos por el grupo de Olimpia 2-1 frente a Defensa y Justicia. Y anoche ganó Libertad en su gran partido, en su gran estreno de Copa Libertadores de América. Alberto Barreto, con mucho gusto, Genaro, ya volvemos y ya estamos enseguida con Ariel desde Manta, Ecuador. No te olvides de cambiar tus neumáticos y baterías en Rodar, el mejor precio y calidad. Rodar Neumáticos, líderes en atención al cliente. Llama al 021-504-265, Avenida Eusebio Ayala, kilómetro 5. Muy bien, actualizamos los marcadores que se están dando en este momento por Copa Libertadores de América. Palmeiras le está ganando a Tigre por el marcador de 2-0, minuto 85 del encuentro. Y Tigre juega con 10 hombres en este momento. Jorge Wilstermann le está ganando a Colo Colo por el marcador de 1-0. Y el equipo de Independiente del Valle va venciendo de visitante a Barcelona en el choque de equipos de Ecuador por el marcador de 1-0. Van a estar jugando también la jornada de hoy Junior y Flamengo a partir de las 21:30. En ese mismo horario también debuta el vicecampeón River ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la SUV de Geely, con su modelo GX3 Geely representa y distribuye Automotor, Itaú y Mastercard. Te llevan a la final de la UEFA Champions League con cada compra mayor de 200.000 guaraníes con tu tarjeta de Mastercard Debit y Maestro acumulas un cupón digital que te puede convertir en uno de los 3 ganadores para viajar a ver la final UEFA Champions League en Estambul 2020. Conoce las bases y condiciones en www.itau.com.py. Por la Superliga. Ventajas. Con tus tarjetas de crédito Itaú tenés beneficios los 365 días del año. Un cliente Itaú tiene. ¿No sos cliente? Vení. ¿Y vos? ¿Qué estás buscando? Para más información busca Beneficios Itaú. El sabor de verano Curupi Menta y Limón es riquísima, refrescante con un sabor único. Con Curupi tenés más sabor, sabor que dura más. Yerba mate Curupi, frescura legendaria. Quítate el calor con Curupi Menta y Limón. No te derrite sol con Curupi Menta y Limón. Quítate el calor con Curupi Menta y Limón. No te derrite sol con Curupi Menta y Limón. Amigate con el calor con yerba mate Curupí, menta y limón. Quita Dolor Rápido, el quitado que conoces ahora en cápsulas blanda, más rápido, más efectivo. Quita Dolor Rápido, es de Lasca. Y por la Superliga Argentina, el conjunto de Godoy Cruz le ganó en la jornada de hoy por el marcador de 1-0. A ver, jugó Danilo Ortiz, el compatriota del conjunto mendocino, Jorge Chipivera. Gracias, Genaro, muy amable. Vamos hasta Ecuador, vamos hasta Manta, de vuelta junto a Ariel. Ariel, con mucho gusto, adelante, Ariel. Muchas gracias, Chipi. Estamos aquí ya observando justamente lo que es el trabajo competitivo del papel principal de Francia. Ahora por un sector, como siempre, habitualmente trabajando los titulares y por otro sector, los suplentes. Y están todos, absolutamente todos trabajando de manera normal, Chipi. Lo veo a Alejandro Silva, está con un parche, entre comillas, hacia la zona de la nariz, la frente más o menos, a raíz del golpe que sufrió ayer con Richard Ortiz. Está Brian Montenegro, Miguel Zamudio, Alejandro Silva, Néstor Camacho, Tabaré Viudez, Emanuel Adebayor, Jorge Arias, William Candia, Pollo de Calde, Ernesto Caballero y Daniel Ascona, ¿no?, que van a estar en el banco de suplentes el día de hoy. Y por el otro sector también trabajando los componentes del tandem principal del PIN. En el medio del campo, en el centro del campo, también están los árbitros para este compromiso trabajando. Y una cosa que me llama la atención, que solamente 2 tribunas han habilitado para este compromiso, Chipi. El sector
que sería nuestra la preferencia, y la gradería norte. Yo creo que en este momento tendríamos a ver unas 4.000, 3.000 personas aproximadamente, porque en la imagen de la TV van a observar el sector de gradería sur sin hinchas, y el sector de la platea sería también sin hinchas, así que solamente 2 sectores han habilitado para el compromiso de esta noche entre Delfín y Olimpia City. Cuando me decían los colegas de que iba a haber mucha gente, finalmente son 2 los sectores habilitados para el día de hoy. Bueno, correcto, Ariel. ¿Es un equipo con poca gente, Jota, vos que estuviste por la zona jugando hace muchos años? No, es un equipo de 15.000 personas, 10.000, 15.000. ¿Por partido? Por partido, sí. ¿Sí? Sí, es el más grande de la ciudad, una ciudad enorme. O sea, ahí Ariel, yo creo que pasa por lo que comentaban, ¿verdad? Por el ambiente que se generó hoy, por la situación sanitaria en la que se está viviendo, pero es un equipo que mete mucha gente. Yo jugué 2 clásicos ahí. 2 clásicos a cancha llena y llenaba Delfín. El Manta no metía gente. Bueno, o sea, es un equipo para la ciudad, es un equipo grande. ¿Hay otro gol de Independiente del Valle o fue victoria? Ya terminó el partido. A ver, Ariel, ¿algo más que nos puedas comentar aquí desde Hokkaido? Están todavía todos los directivos, todos en la liga, está el presidente Marco Trovato, lo veo al doctor José Montero, al licenciado Miguel Brunote, Raúl Amarilla y Diego Benítez. Son los directivos que acompañaron a la delegación por el compromiso de hoy. Están todos ellos en la zona del banco suplente observando la movilización de la Olimpia. Y tal cual, ahora por ejemplo Chile, para redondear más y por último, que al ingresar al estadio sí ya están los policías con el alcohol pendiente y a todos justamente eso. Pero por ahora muy tranquila la ciudad. No hay todavía ese ambiente por ahí que se tiene en Guayaquil, ¿verdad? De mucho temor. Acá muy normal, tanto en Quito como en Man. ¿Vos estás en una zona de prensa, Ariel, o ahí con el medio del público? No, tenemos el acceso de ahora justamente de prensa, de que en realidad no derivaron acá a la tribuna. Y estamos aquí en el sector de tribuna, como ellos lo llaman. Ah, bueno, correcto. Bueno, si querés hablar ahí con algún ecuatoriano, Ariel, con mucho gusto. Si no, vamos a Alberto Barreto y después volvemos contigo. Depende de vos. ¿Me da un minuto? ¿Cómo no, Ariel? A ver, vendo de ahí con Alberto Barreto y ya estamos contigo, Arielito, desde Manta, Ecuador, esperando por la noche de Copa Libertadores de América. ¿Estás listo para hacer los 10 del asado? Acordate que para el mejor asado, la mejor carne chaqueña, solamente con Short de Beef. Entrate más en las redes de Frigo Short en la República Luque. Los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario. En todas sus secciones con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Teléfono 64 50 47. Una frase que quedó un poco en Olimpia. La gente de Olimpia no sueña. La gente de Olimpia tiene seguridad de que las cosas van a salir bien, ¿no es cierto? Y es la idea de todos los olimpistas de que las cosas salgan bien, ¿no? Empieza un nuevo campeonato, pero ahora empieza algo importante. Yo creo que el Olimpia va a estar bien, va a estar de pie, va a estar atento. Ya se juega otra cosa que no es la monotonía del campeonato. No sé si me estoy explicando bien, ¿no es cierto? Es como que, como Chipi, vos estás acá relatando los partidos, acá de repente te va a relatar un partido de la Champions. Sí. O sea, te preparas diferente, es diferente, tenés la ansiedad, tenés ese momento de esperar para demostrar lo que tenés, ¿no es cierto? Y Olimpia sabe que su gran prueba es a nivel internacional. Bueno, ahí estaba, Ever Hugo Almeida. Ariel. Sí, acá lo estoy a un compatriota. Bueno, necesito un nombre primeramente. Sí, hola, buenas noches. Mi nombre es Fernando Rodríguez. Sí, bueno, Fernando, ¿de dónde vos sos acá de Ecuador? Acá en Puerto Viejo, la ciudad de Puerto Viejo, que es la capital de Manaví. Ahí estoy residiendo por el momento. ¿Cuánto tiempo? Yo ya tengo 20 años acá. 20 años en compañía de toda la familia o... Sí, tengo acá 2 nenas, que una es paraguaya y la otra es ecuatoriana ya, y mi esposa que es ecuatoriana. Me decía que allá está en la zona rural, compartiendo con el señor Paz. Sí, muy buena. Sí, como ya le llaman campaña, ¿no?
acá es campo, ¿sí? Y tenemos ahí nuestro rancho, por así llamarle, y con todo, como Walter Carretero, tenemos unos animalitos y todo eso, sí, espectacular. ¿En Paraguay de dónde son? En Paraguay, gracias a Dios, soy de Cacique de la Maré, Fernando de la Mora, Cacique de la Maré. O sea, estamos aquí entonces. Sí, así es. ¿Y la familia tenés todavía en Paraguay o están todos ya por acá? Si tenés hermanos. Sí, tengo hermanos Paraguay, por supuesto, tengo también tíos, tengo sobrinas también, algunas tengo, sí, por supuesto, tengo familia. Sí, la zona de Lambaré, Asunción. ¿Tener tu pariente en otro país o solamente en Ecuador y Paraguay? Sí, gracias a Dios también, y que me da la oportunidad de tener 5, de las cuales son 3 paraguayas y 2 argentinas, hermanas mías, pero ya ahora ya están ellas por Tenerife, España. Sí, por allá están. ¿Cómo tomaron usted este tema del caso que surgió en Ecuador, en Guayaquil, perdón, del coronavirus? Y bueno, lamentablemente esta enfermedad, pues bueno, está suscitado no solamente aquí, en gran parte, más que todo Europa. Y bueno, acá en Ecuador también comienza ya a causar un poco de estrago. Ojalá que se tome la medida restrictiva para que no repercuta tanto, porque de eso se trata. Sabemos que esta enfermedad existe, no podemos desvalorizarlo, pero sí podemos tomar las precauciones al respecto y ojalá que las autoridades de todos los países tomen cartas en el asunto y hagan algo por la gente, ¿no? Porque, como bien me preguntabas, al menos acá en Ecuador, la gente ahora está un poco alarmada por este tipo de casos. Y ya te digo nada más, ojalá que las autoridades competentes en todos los países pues permitan de que haya una cura o que haya un momento de prevención, que es muy importante. Pero bueno, ayer después de la práctica, ¿pudiste saludar a los jugadores o recién el día de hoy cuando bajaban de luz? Sí, ayer, gracias a Dios, tuve la oportunidad de estar en una cancha en la que ellos practicaron, que se llama El Golé. Pero bueno, justamente por este problema de coronavirus y todo eso no puedo ingresar, pero no fue motivo para no quedarme, me quedé ahí. El equipo salió exactamente a las 6 de la tarde con 25 minutos. Ahí tuve la oportunidad de poderle saludar por lo menos, al cual gracias a Dios, ellos muy gentilmente también me saludaron. Sí, listo, chau. Ahí está el compatriota paraguayo. Acá viene también otro hincha de Olimpia con su remera, con una bandera, también ingresando aquí sobre la tribuna visitante. Está otro hincha también, ahora que estamos caminando en la última ciudad de Olimpia, viniendo al compromiso. No sé, depende de vos, sí, lo que usted me dice. Ariel, todo tuyo. Estamos expectantes ahí, estamos escuchando a los hinchas franqueados, a este hincha en particular. ¿Cuántos hinchas más o menos de Olimpia? Y con mucho gusto, Ariel, los escuchamos. Y ahora están llegando, iban a venir hinchas, también los hinchas organizados iban a venir, pero como la escala era en Guayaquil, como recién anoche se determinó que iba a ser a puerta abierta, estaban justamente con esa incertidumbre si se jugaba o no con público. Finalmente se decidió y no pudieron llegar algunos hinchas. Voy a sacar aquí a otro hincha de Olimpia. Brevemente, ¿qué tal? Estamos vendidos para Paraguay, para Radio La Unión, ahí con Chiquivera, todos los compañeros. Bueno, ¿tu nombre? ¿Cómo le va a hacer Marco Terán? Bueno, caballo, hincha de Olimpia, obviamente porque estoy viendo la remera. ¿Y aquí dónde reside? Yo soy de Quito. ¿Está viniendo de Quito? Claro, o sea, de Quito, de como es para acá, Manta. Claro, aquí venimos para apoyar a la Olimpia. Esperemos todo salga bien, esperemos oigan el equipo. ¿Cuánto que está viviendo acá, perdón? No, yo soy residente de aquí, acá yo soy residente. Yo tengo mis familiares que son paraguayos, pero yo siempre he venido para acá, como es aquí en Chiquito, acá. Yo siempre he estado aquí. Claro, prácticamente. Acá yo soy de aquí, como que tengo familiares que son paraguayos. Y obviamente yo voy para allá, tengo de Asunción, y mis abuelos son de allá y todas las cosas. ¿De Asunción? No, yo conozco también, por ejemplo, algunos son de Ciudad del Este, acá, Asunción. También tengo parientes que son así del ¿cómo se llama? De Libertad y de Cerro. Sí, claro, claro, pero sí, no, yo también aquí en Ecuador, está me gusta y toda la cosa, me parece como es increíble. La gente es excelente. Y sobre todo, como ya estoy acostumbrado aquí al entorno ecuatoriano y todo, entonces, hasta el acento tengo de aquí.
por el tiempo que llevo aquí también respirando. Ya como 20 años. Claro, ajá, completamente. Marco Terán. Sí. Otro hincha, bueno, tu nombre. Soy Pablo Robalino. Yo soy nacionalidad ecuatoriana, pero tengo un bisabuelo paraguayo. Igual que Marco, mi anterior, aquí compañero, tuvimos la oportunidad de estar en 3 partidos apoyando al franqueado. En un superclásico, tuve la oportunidad de estar en Ciudad del Este contra me olvidé el equipo, bueno, contra Liga de Quito y esta vez contra el Delfín. Así que estoy muy motivado. Me declaro un fan de Olimpia ya de varios años, así que es una oportunidad única vivir un escenario distinto, ¿no? Exclusivamente de Quito, pero únicamente para este partido. Así es. Claro, bueno, mira, mi bisabuelo vino más o menos en 1930, y cuando fue la batalla de Chaco contra Bolivia, y él había subido. La historia que nos dice es que él subió para Perú y luego vino a Ecuador. Y lo curioso es que mi abuelo no pudo, más o menos, como que tratar de entender cuál fue la historia. Mi abuelo había estado en 22 países, él vivió en Argentina 11 años, y no pudo ir a Paraguay. Yo le hice la propuesta de ir a Paraguay en el 2012, 13 más o menos, y no podía por mi abuelita, ¿no? Pero yo me fui con mi amigo a Paraguay, fue la situación y fue la oportunidad para realmente representar aquí a la O, al franqueado, y vivir un superclásico que fue la mejor experiencia. Un año antes yo había estado en la Ciudad del Este contra este equipo que se llama Santani. Entonces ya este sería el 4º encuentro que estoy con el franqueado. Estamos muy emocionados y fanáticos. Yo salí en Asunción, me entrevistaron en la página Olympia Play. Solo nos entrevistaron únicamente 2 hinchas. Un señor que parecía asiático, que era paraguayo, con su niño chiquito en hombros, y de ahí nos entrevistaron a nosotros. Yo salí en Fox Sports contra Liga de Quito, en el partido que se dio en octavos de final. Entonces me enfocaron alentando a la O, y esta vez también tengo expectativa que no me importa si están 50, 100, si somos solo un grupo de 8, estaremos siempre apoyando aquí a la O. Un gusto, lo hice entonces acá. Felices realmente de representar a Quito, como ellos dicen, y aquí ya están presentes para observar ese compromiso. Excelente, Ariel, qué historia la del último, ¿verdad? De ecuatoriano, él, pero de abuelos paraguayos. Sí, realmente se lo escuchaba bien, lo decías, muy emocionado, Ariel. Vos que lo estabas viendo, contanos cómo estaba. Sí, la verdad que muy emocionado porque parte de nuestra historia, su bisabuelo lo pudo contar, y contar de la forma que contó, ¿verdad? De ir a Perú para finalmente quedar aquí en Ecuador y contar la historia que me tocó, ¿verdad? De la guerra del Chaco. Sí, señor, totalmente. Bueno, Ariel, ¿qué otras novedades por allí? Esperando ya por el partido. Estamos a 15 minutos 17 exactamente del arranque del compromiso, mi querido Ariel. Exacto, Chiqui, ya están todos en la zona de vestuario, hace minutos ya estuvieron, ahora ya está todo preparado para que puedan saltar al campo de juego los integrantes de los 2 equipos. Ya están la famosa cinta que atajan los fotógrafos, los reporteros gráficos, porque en breves minutos más ya van a saltar al campo de juego. Está todo listo, todo preparado como para que arranque y los equipos salten al campo de juego, chicos. Muy bien, ahí estamos atentos, Ariel, a lo que pueda pasar en Manta, Ecuador, esperando por el partido, noche de Copa Libertadores de América, Delfín Olimpia, el decano está confirmado, va con Aguilar en portería, Otálvaro, Leguizamón, Alcaraz, Tito Torres, Jorge Rojas, Domingo, Ortiz, Rodrigo Rojas, Derry González y Roque arriba, el equipo de Garnero. El sabor de verano Crupimenta Limón es riquísima, refrescante con un sabor único. Con Crupi tiene más sabor que dura más. Yerba mate, Crupi, frescura legendaria. El equipo de Delfín va con Baroja en portería, con Ale, Cangá, Nazareno, Speedy, González, Novoa, Calderón, Alanis, Rojas y Fuente y Garcés. NutriHuevos es esencial para el aprendizaje y crecimiento de tus hijos. Empieza bien el día, desayuná NutriHuevos. Actualizamos resultados de la Copa Libertadores. Acaba de ganar Independiente del Valle frente a Barcelona. Actualizamos la Copa Libertadores, Genaro. Sí, señor, culminaron 3 partidos. Triunfo del conjunto de Independiente del Valle ante la representación de Barcelona de Guayaquil por el marcador de 3-0. Contundente el conjunto de Independiente del Valle ante el otro equipo ecuatoriano, Barcelona. El otro juego, Bolívar, en este caso
Jorge Wilstermann de Bolivia le ganó a Colo-Colo de Chile por el marcador de 2-0. Y Palmeiras de Brasil venció de visitante al equipo de Tigre de la República Argentina. De la segunda división del fútbol argentino, el conjunto de Tigre que participa en esta edición de Copa Libertadores de América. Hay que recordar que es del grupo de Guaraní este juego entre Tigre 0 y Palmeiras 2. A Jorge Chipivera. Gracias, Genaro, muy amable. Enseguida estamos de vuelta con Ariel desde Manta, Ecuador, esperando por el partido. Noche de Copa Libertadores de América. Juega Olimpia. Voy hasta la Nueva Olla. Allí juega Guaraní frente a Bolívar. Cabo de Vila. ¿Cómo te va, Chipi? Cordiales saludos de vuelta a la audiencia de Unión FC. Aquí hay A ver, no le escucho nada, Cabo, perdón, no le escucho nada. No sé si bajamos el sonido ambiente, mi querido Cabo, por favor, allí con Sostoa, para escucharlo bien a Cabo, que creo todavía está por abajo en la zona de preferencias. Ahí se escucha el bombo del público de Guaraní, esperando por el partido Guaraní-Bolívar. Sí, voy con vos, Cabo. No lo copiamos a Cabo. Vamos a Chipi, Víctor. buenas noches. Un abrazo. Estamos con algunos problemas ahí en la parte baja. Mucha gente está llegando. Me animo a decir que cerca de 3.500 a 4.000 personas ahora aquí en la Nueva Olla. El sector norte a poco se va poblando, la preferencia también. Y algo en el sector de platea baja, la parte alta no está habilitada. Parte de gradería novena tampoco está habilitada. La Petengil sí para los visitantes. Hay algunos hinchas del Bolívar que están presentes. Ya los equipos fueron a los vestuarios. Están plenamente confirmados los dos equipos, Chipi. Bueno, correcto. Gracias, Víctor. Ahí está definido. ¿Cómo juega Guaraní, Víctor o Cabo? Bueno, Gaspar Servio en el arco. Línea de 4 en el fondo. Iván Ramírez, Romaña, Javier Báez, Guillermo Benítez. En la mitad de la cancha, Jorge Morel como el fijo. 4 enfrentes de ellos. 4-1-4-1 es la formación, al menos es la información que tiene Cabo de Vila. Los 4 del medio, Rodney Redes, tirado por derecha, Maná por izquierda. Por adentro los interiores, Edgar el Pájaro Benítez y Ángel Benítez. Y adelante Raúl Boadilla. Recuerdo un partido donde Guaraní jugó con este módulo, con esta forma de parar su equipo ante el 12 de octubre, y los volantes interiores de esa línea de 4, la primera de adelante, tuvieron mucha influencia para ahogar la salida en aquel partido ante el 12 de octubre. Así que vamos a ver cuál es la propuesta de Gustavo Costas ante el Bolívar, que anuncia Fidencio Viejo y Teodoro Paredes, los paraguayos. Bueno, excelente, gracias, Víctor. Ahí estamos enseguida con Cabo de Vila, ya desde la cabina también esperando por el partido de Guaraní Belindio en Copa Libertadores de América frente a Bolívar. JJ, antes del comentario, ¿algún apunte más de este equipo de Olimpia, de Jorge Rojas, de Roque? Leodán González es el referee del partido, uruguayo para Delfín Olimpia. JJ, ya después con el comentario previo. No, solamente lo de Rojas, para ver cómo funciona en este equipo en un partido copero. Rojas ya es un jugador experimentado. Me parece que el Jorge Rojas que llegó a Olimpia dejó de ser Rojitas, decíamos alguna vez, como comentando jocosamente, porque lo conocemos como Rojita. Era que tenía que confirmar lo que fue aquel juvenil que apareció en el campeonato con Astrada o con Trollio, o ya con Fossati. Aquel campeón con Fossati estaba ya Rojita, fue una de las grandes figuras con mucha frescura, ya tiene bastante recorrido, fútbol de Portugal, el fútbol argentino, viene a Olimpia y Garnero le pone el ojo porque justamente es un jugador que te va a dar en este tipo de partidos lo que necesita por el sector derecho, que hace tiempo está huérfano. Alejandro Silva en algún momento jugaba el delantero, que lo hicieron Cardoso, que lo hicieron volante por derecha, jugó Quintana. En ese sector realmente le costó a Olimpia encontrar. Alejandro Silva, de que llegó, jugó siempre, fue el que más minutos junto a Leguizamón tuvo en la época de Garnero desde su llegada, y evidentemente lo de Rojas le da una competencia y le da una tranquilidad y le da una solución a un problema como este que ya tuvo en la Copa Libertadores pasada. Llegó con algunos jugadores a medias, hoy otra vez llegando Roque en esa situación. Imagínate si no estaba Roja y tenía que jugar Ale, no estando en un gran momento, ya son dos jugadores en esa situación, así que me parece de que le enriqueció al plantel y hoy se espera un partido regular, de regular para arriba, porque no es
un inexperiente, es un jugador que ya tiene un buen recorrido. Señores, esperando por Olimpia, esperando por Delfín, que aparezcan en el terreno de juego. Lo tengo a Ariel allí, Genaro. Ya en instante estamos nuevamente con Ariel Isfran, Chipi. Bueno, correcto, enseguida de vuelta con Ariel para esperar el ingreso de los equipos al campo de juego por Delfín y por Olimpia en esta noche de Copa Libertadores de América. Aquí estamos junto a JJ Gómez, con Genaro Chipi. Cabrera, con todo el equipo. Sí, escucho. ¿Cómo te va, Chipi? Abrazo de gol para todos los amigos oyentes. Disculpa la interrupción, estábamos allí abajo. Hubo un movimiento raro porque estaban esperando la presencia de Ronaldinho Gaúcho. Vinieron como 5 o 6 camionetas, escoltados todos. Todos nos pusimos allí enfrente para agarrar algunas palabras de Ronaldinho y terminó bajando Hugo Velázquez, el vicepresidente de la República. Y los dirigentes de Guaraní tienen preparado, si es que viene Ronaldo de Asís Moreira, una camiseta de Guaraní con el dorsal número 10 y el nombre de Ronaldinho en la espalda. Si es que llega, va a llegarse un obsequio, el ex astro brasilero, Chipi. Bueno, muy bien, Cabo. Buen gesto de la institución legendaria para con Ronaldinho Gaúcho, que hoy estuvo acá en los estudios de Aspen, estuvo compartiendo aquí en los estudios de Unión de Venus Media. Así que está todavía por el país hasta pasado mañana, me parece. Mañana hace el lanzamiento de su libro Genio de la Vida y está aquí por una causa solidaria. Así que bienvenida a la presencia de un cracky como Ronaldinho Gaúcho aquí en nuestro país. En algún momento más, el partido del Delfín frente a Olimpia. Y estamos en el momento con Cabo de Vida, con Víctor Sostoa, desde la Nueva Olla para Guaraní Bolívar. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial. Solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos hasta 5 millones de guaraníes al instante en Casa Central y sucursal Multiplaza Cooperativa Judicial. Y nos vemos. Sabemos que los pollos caseros son tus preferidos, por eso queremos que disfrutes también de las más ricas hamburguesas y los nuggets más nutritivos y fáciles de preparar. Nuggets caseritos y hamburguesas de pollo casero elaborados con pechuga de pollo 100% calidad casero. No te olvides de cambiar tus neumáticos y baterías en Rodar. El mejor precio y calidad. Rodar Neumáticos, líderes en atención al cliente. 021-504-265 Avenida Eusebio Ayala, kilómetro 5. Para debatirlo después, pero le pregunto a los tres, a JJ, a Víctor y a Cabo, que están ahí en cancha de la Nueva Olla. No se dejen llevar por la rabia de no poder ver todos los partidos de este momento, porque uno sabe que el horario central de Copa Libertadores es este. A la noche, 8, 9 de la noche, 7:30 como mucho. ¿Prefieren este formato con los partidos así todo en simultáneo? Que ahora tenés que elegir, por ejemplo, entre Olimpia Delfín y después tenés River Liga de Quito. Ayer tenías Libertad a la misma hora que Boca. Hace rato tenías ayer Defensa y Justicia Inter. Recién estaba jugando Palmeiras, por ejemplo. Este formato que podés ver uno solo, digamos, o como mucho 2 partidos en la noche, o el anterior que arrancaba a las 3 de la tarde con horarios de M, pero veías todos los partidos. Estás metiendo presión, como el bar ese. Y no, estoy preguntando. No. ¿Con cuál te quedas vos? Y el de la tarde no miraba, la verdad. El de la noche. ¿Vos, Cabo? Me quedo con este formato, Chipi, con este formato. Bueno, ¿vos, Víctor? También con este formato. Bueno, ahí están. Los 3 se quedan con este formato actual. Voy hasta Ecuador, voy hasta Manta. Ariel. Gracias, Chipi. Ya están en el campo de juego los protagonistas y ya van a comenzar mejor dicho, el compromiso entre Delfín y Malta. Los integrantes que van llegando van ingresando hacia la zona del campo de juego. Muy bien, Ariel. ¿Quién es capitán en Olimpia? Roque, uno supone, ¿no? ¿En Delfín? Sí, señor, ya te confirmo. Bueno, correcto, ahí estamos con Ariel desde Manta, Ecuador, con el partido de Copa Libertadores de América para el debut de Olimpia en esta competencia internacional. Los equipos en el campo de juego, se viene Delfín, se viene Olimpia, y ya comenta, opina, lo analiza y habla de fútbol para todo el país, el mundo, vía internet. JJ Gómez, aquí en Unión FC. Señoras y señores, bienvenidos al show más feliz del mundo. Se presenta Olimpia a nivel internacional, ganando el torneo anterior, le da la chance de jugar la fase de grupos, de poder prepararse, de poder tener un año muy bueno en lo futbolístico a nivel local, de poder hacer sólido un equipo y de llegar a este principio de temporada
con nombres importantes que se venían hablando ya hace meses, años, y algunos hasta 3 temporadas, digamos, porque a Derlis González ya lo quisieron traer mucho antes de su llegada al Santos de Brasil. Finalmente hoy está como titular en filas del equipo de Cano, hoy está De Bayor en el banco, hoy aparece Nico Domingo en la mitad de la cancha, hoy está Alan Benítez como suplente de Otálvaro. O sea, si te falta Otálvaro, como pasó alguna vez por tarjeta amarilla, no juega el juvenil Rolón. Hoy Olimpia tiene De la Cruz, a Coronel lo prestó, es un finalista de América con Nacional. Olimpia tiene todos los condimentos para poder dosificar cualquier mala situación del trajín del campeonato, como alguna lesión, algún cansancio, seguidilla de partidos. Todo eso lo maneja a la perfección. Roque, es otra cosa. Jugó el clásico, se cuidó, salió, tiene una molestia. Roque con molestia o sin molestia es Roque y va a jugar evidentemente hasta lo que le dé. Pero el resto es distinto. Hoy tiene el recambio de Ale Silva, hoy tiene el recambio de Richard Ortiz, hoy tiene el recambio de Rodrigo, hoy tiene el recambio de Antolín, hoy tiene el recambio de Tito, está Zamudio, el de Otálvaro, como decíamos, jugadores importantes para poder formar este equipo que nos imaginamos va a ser el Olimpia que venimos viendo hace 4 torneos, con sus mutaciones. No es lo mismo este Olimpia, que divide mucho más la pelota, que juega los rebotes y que por momentos cuando le das la pelota tiene una posesión y mucho manejo de balón, no tanta generación y claridad por adentro con la posesión de balón, sino que más bien esa posesión muchas veces le sirve para un sorpresivo contraataque con un pelotazo largo o una salida rápida de Alejandro Silva, que hoy va a ser Jorge Rojas, o alguna corrida de Camacho, que hoy va a ser Derlis González, pero ya no entra por el medio con sucesión de toques, como si en algún torneo estuvo muy preciso y nos mostró. Es un equipo que maneja a la perfección su sistema, su forma de jugar, y la Copa Libertadores no lo va a hacer cambiar a Garnero su estilo de juego. Hoy, con un cachetazo o un revés del Delfín, podemos hablar de otra cosa, pero es muy poco probable, porque repitió Chipi lo que nos dijo un multicampeón, campeón del mundo, campeón de América con Olimpia, como es el profesor Almeida, que en Olimpia no se sueña, en Olimpia hay seguridad de que las cosas van a salir bien, porque están acostumbrados. Y hoy me parece que esa seguridad se refuerza por la situación en la que vive el equipo local. El Delfín es un equipo campeón del fútbol ecuatoriano, muy respetable. No es fácil salir campeón en un torneo de barrio, menos en una liga profesional, donde hay muchos equipos importantes, pero hay una diferencia que por ciertos momentos de resolución individual y de contundencia de momentos de equipos, te marca una diferencia y ahí se empieza a notar la gran diferencia. Si no marcas en el momento que tenés que marcar, si no pegás el portazo en el momento que tenés que pegar el portazo, en algún revés, en el tránsito del partido, esa diferencia se esconde, esa diferencia no se marca en 90 minutos. Pero Olimpia hoy tiene los jugadores y la jerarquía y el momento que viene, no en un gran nivel futbolístico que lo hace poner puntita de pie. Vamos a buscarle lo bueno a lo malo. Esto Olimpia no sale aplaudiendo como rompiéndose las manos como en otro momento el hincha, pero esto Olimpia está ganando, está peleando y hoy está a puntita de pie, me parece, por esa necesidad, de esa urgencia que tiene de la Copa Libertadores nuevamente y por no llegar con una comodidad de que todo está bien por dentro en lo futbolístico. Todo está bien en lo estructural, todo está bien en las herramientas, todo está bien en el grupo de jugadores, en el grupo de entrenadores, en el grupo dirigencial, y eso tiene que sostener a que Olimpia vuelva a sacar la cabeza en ese gran nivel futbolístico que tiene. Nivel de jugadores, estructura y mucho tiempo de trabajo lo tiene. Tenemos que esperar un Olimpia que va a jugar a lo que nos tiene acostumbrado, a tener la pelota, a meterle intensidad, a meterle en un arco al rival, pero con el balón. No va a salir a presionar arriba, que Roque le va a correr a los centrales, que Derlis le va a correr a los laterales, que Rojitas y Rodrigo Rojas van a hacer una ida y vuelta de lateral a lateral, que los centrales de Olimpia van a jugar en la mitad de la cancha quedándose expuesto al mano a mano todas las veces. Me parece que va a ser un Olimpia cauto, un Olimpia que va a presionar con la tenencia de balón, necesita precisión,
conozco esa cancha, le dejaron el pasto alto, la cancha está muy seca, le encontraron la vuelta que Olimpia juega de esa manera y lo quieren incomodar. Viene muy mal el Delfín con un entrenador que va a debutar, con muchos jugadores nuevos, pero esto es Olimpia en una nueva ilusión de la Copa Libertadores de América. Comentó, lo dijo y lo firmó para todo el país, el mundo, vía internet. JJ Gómez va a arrancar el partido. Tobristo moverá la pelota, vamos a ver si es Olimpia o Delfín. El capitán Garcés del equipo ecuatoriano. Tobristo, somos un NFC, autoriza el juez, arranca el partido y vos acomodate, ya lo estás viviendo como en la cancha. Comienza el primer tiempo. Lo relata Chipi Vera. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Movió la pelota Olimpia del fondo, busca Speedy González, arranca por la derecha, había falta contra él, sí, entiende el juez, muy mala la cancha. JJ antes, voy hasta la nueva olla, ya arrancó Guaraní, Cabo. Minuto de juego aquí en la nueva olla, Guaraní ataca hacia la gradería novena, hace lo propio el equipo de Bolívar, pero hacia el arco norte, aquí en la nueva olla, ya hay fútbol, ya hay acción, Chipi. Gracias, Cabo de Vila. Ahí estamos con Víctor Sotoba, con todo el equipo de un NFC para el partido Guaraní frente a Bolívar. Ahí lo vemos a Isquia, el técnico del Delfín. La cancha, te decía Jota, muy fea, la cancha de Manta. Sí, y le dejaron el pasto largo al propósito. Está fea y con el pasto muy largo. Centro de Speedy, golpe de cabeza defensivo, sacaba Alcaraz, pelota para mitad de la cancha, busca de vuelta Rodrigo Rojas, la revolea por arriba, al campo, al terreno de Olimpia, buscaba Domingo, no podía, la sacan del fondo, insiste por allí, Garcés se quiere meter, no alcanzaba la pelota tampoco Cifuentes, habrá salida para Aguilar, ya domina el portero, habrá reposición para el decano. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología, buen precio? Claro que sí. La Sunda Gili con su modelo GX3 Gili representa y distribuye Automotor. Quita dolor rápido, quita lo que conoces ahora en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo. Quita dolor rápido, es el Asca. Suelta la pelota Aguilar, la manda arriba, la peina, busca González, le pegaba de zurda para abajo, atento el arquero Baroja, se queda con la pelota, habrá salida para Delfín, primer ataque de Olimpia, de una larga de Aguilar, la peinada, apareció González con la zurda de Vilcota. Sí, un pelotazo largo, termina ganando de arriba Roque y le queda a Derlis que le da pifiado. Le está quedando de vuelta por allí a Novoa, arranca Novoa por la derecha, sí, escucho. Penal para Guaraní. ¡Epa! Penal para Guaraní, hubo mano del hombre de Bolívar, el árbitro inmediatamente pitó la pena máxima, penal para el conjunto legendario. Estamos contigo, Cabo, contigo, Sostó, hay penal para el legendario, aquí la pelota a mitad de la cancha y saca de costado para Delfín, vamos con eso, una nueva olla. Fue mano de Domínguez tras el cabezazo de Bobadilla, tras varios tiros de esquina se produjo esta acción donde Bobadilla aplicó el cabezazo que iba directo hacia el arco, apareció la mano del 2, oportunidad para Guaraní para adelantarse en el marcador. Segundo córner consecutivo que tuvo Guaraní, cabeceó Raúl Bobadilla, pegó en la mano del hombre del Bolívar, al parecer a la mano de Fidencio, penal para el conjunto legendario. Penal para el equipo de Guaraní, Alberto. ¿Estás listo para hacernos disfrazado? Acordate que para el mejor asado, la mejor carne chaqueña solamente con Shorty. Entérate más en las redes de Frigo Shorty. El capitán va a ser el encargado. Javier Báez levantó esa pelota con la pierna derecha. Había pateado él en la altura de Oruro y había convertido el argento paraguayo. En el arco está Javier Rojas abriendo los brazos, indicando que es más alto de lo que es. Penal para el conjunto de Guaraní, 3 minutos y medio del primer tiempo. Se va a poner en ventaja el equipo legendario si el capitán logra convertir. El árbitro autoriza, toma carrera el capitán, muy poca carrera. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Cristian Javier Báez con mucha jerarquía, con mucha categoría, le tiró el colchón imaginario a Rojas a su derecha y a su izquierda fue esa pelota lentita pidiendo permiso, camino a la gloria del arco norte, del arco sur aquí en la nueva olla a los 4 minutos del primer tiempo. Golpea en la copa el conjunto legendario gracias al capitán Báez. Guaraní 1, Bolívar de Bolivia 0. Guaraní, el legendario, un hombre dulce. Y ataca Olimpia, se mete Otálvaro centro que va al segundo palo, golpe de cabeza.
las noticias. Arrancó ganando Guaraní, arranca ganando Olimpia, noche de Copa Libertadores de América. ¿Qué hacía ahí Antolín? Me pregunto, ya me lo va a explicar el comentarista. El centro de Otálvaro, Antolín de cabeza, la pelota se desvía en Cangá, iba adentro, no sé si gol en contra o de Antolín, la pelota no iba al arco, iba para Roque, Cangá en contra, pero con el alma y la cabeza de Antolín para que Olimpia se ponga en ventaja tan rápido. En 5 minutos del primer tiempo gana el Decano en Manta por un manto de tranquilidad, de esperanza y de optimismo. Antolín, ¿y por qué? Porque el olimpista no sueña, es verdad de Berugo. La gente del Olimpia no sueña, la gente del Olimpia tiene seguridad. Soy del Olimpia, campeón de campeones, de los 11 leones, cansados de ganar. Y hablábamos de que este equipo tiene que lastimar y golpear en los momentos que tiene que golpear, y esa es la jerarquía. Aparece Antolín ahí porque fue una falta previa, un tiro libre que quedó en un despeje corto, gana nuevamente por el sector derecho Otálvaro, qué importante es en ofensiva, levanta la cabeza, centro al segundo palo, la bajó Antolín, es cierto, lo van a anotar como gol en contra, pero Antolín es el que termina cruzando ese balón por si se cruzaba Roque, Rodrigo o algún defensor del Delfín, que finalmente fue lo que sucedió. Por el testazo de Antolín, Olimpia gana 1-0. Gol número 86 en Copa Libertadores de América 2020. Primera anotación del Decano en esta edición 61. El penal de Báez, el gol de Guaraní. Víctor Sostoa. Replicando de alguna manera aquel penal en la altura de Oruro, sin tomar mucha carrera, saltito de por medio, el arquero a un lado, la pelota colocada hacia el poste izquierdo de Rojas para el primero del aurinegro. Gana Olimpia 1-0, gana el India 1-0, noche de Copa Libertadores de América. Arrancaron bien los paraguayos, pelota para Otálvaro sobre punta brecha. Buscan a mitad, para cancha rápidamente para Jorgito Rojas al medio. Descargando para Nico Domingo, Domingo para quien, para Ortiz. Ortiz juega atrás, todo empieza ahora con Leguizamón. Cambia por izquierda, lo mete en juego aquí en Antolín, el autor del tanto, o lo damos en contra, mi querido Jota, porque el cabezazo de Antolín no iba al arco, iba para Roque, se desvía en Cangá, pero estaba apareciendo ahí Antolín bien arriba, Jota. Y yo soy partidario de dársela al que la bajó para el arco. Yo creo que él intenta bajar al segundo palo, le sale muy afuera donde atropellaban Roque y Rodrigo Rojas, pero reglamentariamente en planilla se anota gol en contra. La pelota por izquierda, Ariel, mi querido Ariel, hay gol de Olimpia, 1-0, la victoria del Decano, allí en Manta, Ecuador, Ariel. Sí, señor, realmente se pegó con todo, por parte del plantel de jugadores, también el cuerpo técnico aquí, los dirigentes que están en la zona de palco y los hinchas, los pocos hinchas también que están aquí observando el compromiso. Fue aumentando a medida que va pasando los minutos la gente que está llegando de distintos puntos, los hinchas de Olimpia y también de la gente local. Gracias, Ariel, muy amable. Gana Olimpia 1-0 frente a Delfín de Ecuador por Copa Libertadores de América. La pelota viene rápidamente para Ale al medio, para Calderón, de vuelta para atrás, recibiendo Cangá. La pelota por zona zurda para Nazareno, la maneja Nazareno por izquierda, pide González, mano por la mitad, para cancha, juega para Alanis, de vuelta atrás para Nazareno, cambia por izquierda y habrá salida para el cuadro ecuatoriano. El partido está 1-0, lo gana Olimpia, lo gana Guaraní también en la nueva olla por 1-0 frente al Bolívar. Arranca con todo, Rojas se mete por izquierda para el conjunto ecuatoriano. Hay otro Rojas en Ecuador, la pelota por izquierda, ¿para quién? Para que la maneje Cifuentes, juega para atrás, rápidamente para González, centro que va arriba, el segundo palo, Aguilar que sale con el puño, quítale, y la revienta del fondo, JJ Gómez. Sí, estuvo atento Aguilar porque esa pelota termina llegando para el centro delantero, casi frontal. Aguilar que queda lastimado después de ese corte, salió bien el portero en una jugada realmente riesgosa. Está muy dolido Aguilar, sentido el portero de Olimpia, Alberto Barreto. En la República Luque Los Próximos abajo encontrarse en Comercial Virgen de Rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso sobre Moisés Bertón y Javier Guarín, teléfono 64-5047. En busca de la cuarta, Iguazú Travel te lleva al partido de Santos versus Olimpia vía terrestre, salida 15 de marzo, retorno 18 de marzo, precio por persona 1.430.000 guaraníes. Para consulta llamar 021-424-662. Gana Olimpia 1-0 por ahora. ¿Qué pasa en la nueva olla con Guaraní, que está arriba frente al Bolívar, Cabo? Cerca de los 10 minutos, Chipi, sigue la victoria del conjunto legendario 1-0 aquí. Bolívar tiene un peligroso tiro libre cerca del área, falta sobre Fidencio Oviedo, el centro alto arriba de cabeza, despeja la gente de Guaraní, igualmente ya hubo offside, salida que favorece al legendario aquí.
todo tranquilo. 10 minutos de la primera mitad, 1-0 gana el Legendario. Y en Ecuador sale el Tito Torres por izquierda, busca para Rodrigo Rojas, la maneja Rodrigo ahora, pelotazo largo para que la corra Jorge Roca, cierra en el fondo Baroja, pelotazo largo arriba, cae en la mitad de la cancha, círculo central, cierra y gana bien de vuelta Antonín, pelota por la mitad de la cancha, estaba queriendo también Nico Domingo, balón por mitad de terreno para Calderón, jugó a la derecha, no, enganchó, pasó Berroque, juega al medio, rebotó la pelota otra vez en Richard Ortiz, en la mitad de la cancha, queda para quien, para Nani, cambia por izquierda, juega para Nazareno, hay salida para Delfín, escuché la campanita, dame la hora. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 10 minutos en la primera etapa, el marcador indica Chipi Vera. Que gana Olimpia 1-0, que Guaraní también triunfa en la Nueva Olla frente a Bolívar 1-0, pelota arriba, le está quedando a Garcés que se mueve, pide Novoa, la pelota es del equipo ecuatoriano, otra vez en la brecha para que la maneje desde el fondo Canga, retrocediendo atrás para el arquero, todo empieza con Baroja, Baroja vuelve a empezar y descarga para Ale por izquierda, central por izquierda me parece Ale J, allí en la alineación del equipo del Delfín, balón por la mitad de la cancha y a la brecha Canga, y bien de lateral Speedy, o veo mal J. No, todavía lo estoy acomodando. Se viene por izquierda Rojas, la domina el volante por izquierda, ataca el puntero el 7 Rojas frente a Leguizamón, juega atrás, tocando para quién, para que se venga por allí Calderón, otra vez al medio para Novoa, cambió por zona zurda, lo buscan a Rojas, se viene Rojas que le pega al arco, rebotaba, nota Álvaro, insiste otra vez, Speedy, centro de Speedy, arriba el segundo palo, lo revienta del fondo, saca elegante Rojas, cae en la mitad de la cancha, busca por allí Roque, la corre Santa Cruz, ganaba bien en el fondo Ale, pelota por la mitad de la cancha, está recuperando Ortiz para Rojas, Rojas por arriba, revolea la pelota, no puede dominar correctamente, por eso cierra el equipo ecuatoriano y ya descargan por la brecha para que la tenga ahora y vaya con todo González, juega al medio para Novoa para Calderón, de vuelta para Novoa, pase arriba, estaba en offside y por eso tocaba la pelota a Garcés, con una displicencia enorme porque ya sabía que en línea iba a hacer lo que hizo, levantar la bandera. Habrá tiro libre de salida para Olimpia, habrá salida para el Decano. Eidecon, hacemos tecnología y construcción con los estándares más altos. No dudes en contactarnos al 021-338-4797 o ingresa a nuestra web eidecon.com. Bueno, ahí estaba Garcés que volvía a ver la posición adelantada, Cifuente que juega ahí cerquita, Rojas por izquierda y Alanis y Calderón no tengo ahí en la mitad de la cancha. Alanis juega por el sector derecho. Alanis es el extremo por derecha. Los dos volantes centrales son los que me faltan. El lateral derecho es Jonathan González. Este no es Speedy, el 28. Es el lateral derecho. La pelota de Rodrigo Rojas, cambió por izquierda, juega para Derlis, arranca González, ahora se mete con todo, le pegó al arco, pero débil el disparo de Derlis. González, habrá salida para el portero Baroja, habrá salida para Delfín. Itaú y Mastercard te llevan a la final de la UEFA Champions League. Con cada compra mayor de 200.000 con tu tarjeta Mastercard Debit y Maestro acumulas un cupón digital que te puede convertir en uno de los 3 ganadores para viajar a ver la final de la UEFA Champions League en Estambul 2020. Conoce las bases y condiciones en www.itau.com.py. La pelota para Jorge Rojas sobre la derecha, busca de vuelta a Jorge Rojas al medio para Otálvaro, descargó para Nico Domingo, centro de Nico al área, segundo palo muy largo, el envío le queda a González, habrá salida para el conjunto ecuatoriano, habrá salida sobre la derecha para Speedy. En Localiza puedes alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Localiza, tu impulso nos mueve. Acá no jugó ni en su posición Cota y allá juega de lateral derecho. La pelota de Jorge Rojas, busca de vuelta a Jorge por el medio, tocando la mitad de la cancha para Domingo, Domingo para Ortiz, Ortiz en el círculo central, cambia por izquierda, otra vez para Rodrigo Rojas, la maneja Rodrigo para quién, para Iván, el Tito Torres, Tito atrás para Antonín, busca el Caná, juega en la mitad de la cancha para que la maneje Nico Domingo, se entrevera pero zafa, juega para Richard Ortiz, en mitad de terreno se apoya en el Rodrigo ofrece el balón para que la maneje desde el fondo Antonín, a 2 toques con Ortiz paraba en la mitad de la cancha por el lado izquierdo, otra vez al medio, círculo central para quién, para Rodrigo, cabeza levantada, 2 toques, abriendo para quién, para Otálvaro, la maneja cerca de la raya, otra vez al medio para Nico Domingo, la para con la zurda y con la derecha juega atrás, lo empuja por allí Cifuentes diciendo a sus compañeros, vamos para arriba, le está quedando Leguizamón, la maneja Legui arriba, el envío largo para Roque, está adelantado, entiende, línea 2, el señor Ferreiro, para que no quede algún bache en la jugada, Roque entraba adelantado y habrá salida para el conjunto del Delfín J. Sí, un pelotazo largo otra vez para Roque, buena tenencia entre Domingo y Richard Ortiz en la mitad de la cancha, no hubo descarga por fuera en esta, el pelotazo fue largo para Roque, que estaba un pasito adelantado. ¿Quién está dolido? ¿Rojas? Está muy sentido después de la última jugada. Fútbol interrumpido por ahora, ¿qué pasó, JJ? Lo esperó Otálvaro, lo esperó ahí con una trancadita y dejó el pie, como siempre. El colombiano es muy duro
lo termina raspando un poco, pero es lateral finalmente. Fue una trabada legítima. Bueno, ¿qué pasa en la nueva olla, Cabo? 15 minutos del primer tiempo, sigue la victoria de Guaraní. Permitime, Chipi, preguntarle algo a mi señor comentarista. ¿Puedo? ¿Cómo no? El puesto del Pájaro Benítez, Víctor Manuel. Y está jugando de interior, tirado hacia la izquierda, junto con Ángel Benítez están completando la línea de 4 por detrás de Raúl Boadilla. 15 minutos y medio en la nueva olla, 1-0, gana Guaraní al Bolívar de Bolivia. ¿A cuánto llegamos en Ecuador, en Manta? Alberto Barreto, dame la hora. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 15 minutos en la primera etapa y el marcador indica. Y Rivera. Que el partido está 1-0, gana Olimpia por ahora, Copa Libertadores de América frente a Delfín, pelota por la mitad de la cancha, le está quedando a Calderón, mandó la brecha para González, no, se frena por ahora, juega cortita y el pie para Lanis, otra vez arriba, le queda a Cifuente, la pelea, la pierde, roba Olimpia, le queda a González en la mitad de la cancha, busca Derris, ¿para quién? Para Ortiz, botines rojos para Ortiz, pelota para el Tito Torres, arriba el pase Betito, cierra, Speedy González por un costado, saque de banda, hay lateral que favorece al equipo de Cano en campo enemigo, en patio rival, sí, Genaro. Sí, señor, el Flamengo está ganando a Junior visitante por el marcador de 1-0 en 15 minutos de la primera fracción. Y en este momento Liga Deportiva Universitaria de Quito anota ante River. Está venciendo el cuadro ecuatoriano por 1-0 Chipi. Que pagan la Liga por ahora frente a River. La pelota para Domingo. Domingo por izquierda. Otra vez Antolín para Domingo. Casi lo complicó. Saltó Domingo y salvó la jugada, Jota. Venía viva esa pelota. Cuando Antolín hace para recepcionar el balón, le pica mal y ahí ya queda botando. Termina levantando el balón. Cuidado que arrancó Speedy por la derecha. El toque para Novoa. Abierto el centro. Rebota. Queda en la mitad de la cancha. Busca de vuelta. El equipo ecuatoriano quiere robar Derlis. Lo hace González. Qué bien giró. Qué bien ganó. Escapó de uno. Va por el segundo. Tocó para Roca. Roca al medio. Descargó para quién. Para Rojas. Rojas y la pelota. Interesante ataque de Olimpia. Se fue de uno. Rojas pide González. Se frena Rojas que no se animó. Otra vez quedando la pelota para quién. Para Nico Domingo. Domingo para Rodrigo. La maneja Rodrigo. Juega para Roca cerca de la media. Luna quiere girar al Roque. Roque cambia por izquierda. Hay alguien lesionado. Por eso Roque tira la pelota a un costado. No está dolido el 8 Calderón en la mitad de la cancha. Está sentido el hombre del Delfín ecuatoriano. Roque tiró la pelota a un costado. Fútbol interrumpido por ahora. El partido hasta acá. JJ Gómez. Y es de Olimpia. Es cierto que intenta el equipo del Delfín, pero no tiene intensidad. No puede sostener la pelota en la mitad de la cancha. No puede lastimar en los ataques. Intenta por un costado o por otro. Me preocupa Roque. ¿Por el movimiento? Me preocupa Roque. Bueno, no llegaba del todo bien el partido. De hecho era duda, nos decía hoy Ariel. Ahí se lo ve conversando a Roque con Garnero, pero simplemente dándole indicaciones. Richard Ortiz fue y lo chocó a Calderón en la última jugada. Lo raspó. Sí. Bueno. Fútbol para ver. Fútbol interrumpido, 17:30, le mira línea al jugador Calderón como diciendo, ¿y vos no viste lo que me hizo Richard Ortiz? El línea le dice, sí, pero no pasó nada. Eso no le falta, le dice Se aleja el ecuatoriano. No te olvides que soy uruguayo, le dijo Sopi en línea. Habrá salida para Aguilar, habrá salida para el portero. Hay que hacer más mérito para que sea falta. Fue el mensaje de Sopi para Calderón. La pelota sobre punta derecha. Habrá salida para Olimpia. El sabor de verano Crupimenta Limón es riquísima, refrescante, con un sabor único. Con Crupi tiene más sabor, sabor que dura más. Yerba mate Crupi, frescura legendaria. Nutrihuevos es esencial para el aprendizaje y crecimiento de tus hijos. En mesa en el día desayuna Nutrihuevos. La pelota por izquierda para el Tito Torres. El Tito en la mitad de la cancha buscando rápidamente a quién. A Rodrigo. Rodrigo de vuelta para Tito. Tito para Domingo. Se viene Nico Domingo. Domingo para Jorge Rojas. Busca Jorge. Abrió la brecha para Otálvaro. Desde donde nació el primero decano. Ahí busca Otálvaro por la brecha cerca de la raya. Centro de Otálvaro de zurda. Segundo palo. Muy largo el envío. Le quebra el arquero Baroja. Y habrá salida para Defensa y Justicia J. Para el conjunto de Delfín, digo. Sí, para el conjunto ecuatoriano. Mirá que es muy importante el trabajo que está haciendo Rojita. Se nota cómo quiere ganar. Lo que destacábamos de Rodrigo Rojas, que gana la espalda de los volantes centrales metiéndose en enganche. Ahora también en este partido estamos viendo que Rojas no es la primera vez que hace. En la jugada anterior lo hizo, ya lo había hecho en la anterior y está intentando picar constantemente para pararse de enganche.
La pelota cae en la mitad de la cancha, busca de vuelta, intentaba Garcés, arriba, el esférico, baja la mitad de la cancha, Richard Ortiz en mitad de terreno, juega arriba, lo busca Roca para Domingo a la derecha para Otálvaro, se viene Otálvaro, la camiseta verde del arquero, me confundió, de Baroja del Delfín, pelota en la mitad de la cancha, busca Ortiz arriba, juega para Jorge, adelanta, cierra en el fondo, González se queda con la pelota, no, la vuelve a marcar y gana bien Jorge Rojas, tocó para Berris al medio para Roque, de vuelta para González, punta derecha, vértice del área, el pase al medio para Domingo, cierra en el fondo, atento a Lanis, está quitando la pelota, para salida para el cuadro ecuatoriano. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial. Solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos hasta 5 millones de guaraníes al instante. Casa Central y sucursal Multiplaza. Cooperativa Judicial. Y nos vemos. Aprovecha el entretiempo para prender la parrilla y traer unos riquísimos mulos parrilleros caseros. Pollos caseros, cuidados como en casa, con la mejor calidad. Amonestado Tito Torres, que lo fuleó a Lanis. Amonestado el Tito J en la última jugada. ¿Era para amarilla? Sí, llegó tarde y me parece que está en el límite. El árbitro utiliza este manejo. Termina llegando Tito Torres y corta realmente con una agresividad importante en la jugada, pero le había pasado de largo. Una mala recepción del jugador ecuatoriano lo deja mal parado a ambos. Tito estira la pierna y lo atropella. Sobre punta derecha para sacar de costado, lo va a hacer González, lateral que favorece el equipo ecuatoriano. Allí está González frente al banco de Isquia, bien metido cerca del córner, el banco de Isquia, largo el envío arriba de González al área, la sacaba el fondo, buscaba por allí Leguizamón, pelota por mitad de terreno, busca de vuelta González sobre la derecha, la tiene Jonathan González, atrás el pase en la mitad de terreno, ¿para quién? Para Cangá arriba, centro que va, Cifuentes para el empate, Aguilar que tapa por las dudas, pero estaba adelantado Cifuentes J. Sí, gran tapada de Aguilar. Todo anulado. Después de ese pase filtrado por adentro, limpiaron muy bien los dos centrales. El movimiento es bueno. Fíjate cómo Antolín va saliendo. Hay un hombro adelantado. Si teníamos el punto de fuga. No, el punto de fuga te marcaba. El hombro adelantado de Cifuentes, que termina definiendo fuerte de arriba para abajo a un palo. Destaco la reacción de Aguilar, es cierto. Estaba todo anulado, pero a tapadón del portero. Bueno, el punto de fuga, señores. Voy hasta la nueva olla, Cabo de Vila, ¿qué acontece? Gracias, Chipi. Ataca Guaraní por la izquierda, se la lleva bien Red. Después de estar el segundo, retroceden para que entre en acción Morel. Abre la cancha para Benítez. Este si se entra bien está adelantado. Muchas imprecisiones en el equipo legendario. 22 minutos en la nueva olla, Chipi. Y ataca el decano aquí con Derlis González. Jugó a la brecha para Rojas. Qué lindo huevito de Jorge Rojas al medio para Nico Domingo. Se la lleva Nico, pero mal el pase, muy adelantado. Habrá salida para el conjunto ecuatoriano. ¿Cómo está jugando el indio, mi querido Víctor Sostoa, en la nueva olla? Y le cuesta amigarse con la pelota, está incómodo dentro del partido. Luego del gol, el equipo visitante adelantó líneas, liderado por Fidencio Oviedo. Está generando aproximaciones, repito, le está costando a Guaraní tener la pelota. ¿Cómo están los otros partidos de Copa Libertadores de América? Genaro Cabrera. Sí, señor, en 23 minutos de la primera fracción gana Liga de Quito a River por el marcador de 1-0 y el campeón Flamengo le está ganando a Junior de visitante en 23 de la primera etapa por el marcador de 1-0, Chipi. Gracias, Genaro. Juegan todos, meten todos en un NFC. La pelota atrás, ¿para quién? Para que domine por ahora Leguizamón. Mete la mitad para cancha rápidamente, ¿para quién? Para Richard Ortiz, cambiando por izquierda, lo busca ahora Alcaraz en la mitad de la cancha, sobre zona izquierda, ¿para quién? Para el Tito Torres, adelanta, que bien lo vio a González, picó por atrás, la marca de Cangá, la revienta, por arriba cae en terreno ecuatoriano, salta y comete falta tonta, me parece, Tito Torres sobre Calderón. Habrá tiro libre para el conjunto del Delfín, habrá salida para la institución local. Ahí está la repetición del gol, a ver el centro de Otálvaro. ¿Qué hacía Alcaraz ahí? Me pregunto de vuelta a Jota, se desvió en Cangá. Fue una falta previa, una falta anterior, donde de ese mismo lugar Olimpia tuvo un tiro libre y ese tiro libre termina siendo rechazado corto. La volvieron a recuperar esa pelota, entonces Antolín no tuvo tiempo de volver. En el siguiente ataque ya se quedó como delantero y el centro de Otálvaro fue muy bueno. El segundo palo de Speedy se perdió completamente, se cerró. No gritó gol Garnero, gritó vamos carajo, ahí cuando festejaba con los dos puños el tanto de Olimpia sobre punta derecha, busca de vuelta González, se mete González, centro que va, segundo palo, saca Otálvaro al tiro de esquina, habrá córner para el conjunto del Delfín. El que faltaba es el más importante, Alberto Barreto, nuestra voz comercial. No te olvides de cambiar tus neumáticos y baterías en Rodar, el mejor precio y calidad de Rodar
Goldar Neumáticos, líder en atención al cliente. 021-504-265. Eusebio Ayala, kilómetro 5. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología, buen precio? Claro que sí, la sub de Geely con sus modelos GX3. Geely representa y distribuye Automotor. 24 minutos del primer tiempo. Centro que va al segundo palo. Buscaba y no podía por allí. Cangá, otro centro, otra pelota en la área chica. Está atento, muy bien, seguro. Aguilar que ahora sale rápido con las manos. Juega para Jorge Rojas. Iba a la contra. Olimpia engancha Jorge por el medio. Pica González, meta diagonal. Jorgito Rojas puede ser el gol de su vida. Enganchó, escapó el segundo. Rojas la marca en la última raya de Nazareno. Se salva Delfín. Que arranque de Jorge Rojas. Salida rápida con las manos de Aguilar J. Y no lo ayudó mucho Derlis González, que no le hizo el movimiento con ventaja. Y ahora se viene Delfín que responde. Busca de vuelta a Rojas. Engancha por el medio. Rojas pide Cifuentes. Rojas por afuera del área. Va a la última raya. Lo persigue Otálvaro. Y después perdió el equilibrio. Perdió absolutamente todo Rojas. Y la salida es para el decano J. Sí, en esta Otálvaro recuperando muy bien una pelota. Decía Derlis González, no le hizo el movimiento como para poder utilizarlo de apoyo, porque lo que necesitaba Rojita en esa gran jugada era que Derlis sea una pared. Y Derlis le picó para un costado para la descarga. Entonces se vio encerrado Jorge Rojas en el arranque anterior. Garnero que protestaba la falta contra Derlis González, que se había lanzado cuando estaba ganando en velocidad. El otro le ponía el cuerpo, lo terminó echando. Derlis entendía que había falta, el juez que no. Leodán González, el uruguayo. La pelota en la derecha. Largo el envío para quién, para González. González en la mitad de la cancha, tocando para quién, para Novoa. Buscaba Novoa, cerraba Ortiz. Había falta de Richard, dice el árbitro. Habrá tiro libre para Delfín. Escuché una campanita, dame la hora. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego. 25 minutos en la primera etapa. El marcador indica Chipi Vera. Que el partido está 1-0 por ahora a favor de Olimpia. ¿Fue falta de Richard Ortiz en la última jugada, Jota? Me parece que no, me parece que va la pelota, termina chocando muy fino y los jugadores del Delfín para ir a los choques están saltando constantemente. En el salto le termina favoreciendo para impresionar al árbitro, pero creo que Richard va a enganchar esa pelota y el cuerpo, lógicamente, es deporte de contacto, terminan chocando y compra la falta el árbitro. Preparado para pegarle a Lanis en la pelota y tiro libre para el Delfín sobre punta brecha, 3/4 de terreno. Gana Olimpia el partido por ahora 1-0. Defiende Roque, defiende Antorín, defiende Otálvaro, defiende Nico, defiende Richard. Defienden todos sobre punta brecha, el tiro libre, centro que va segundo palo, golpe de cabeza, travesaño. Se salva Olimpia al travesaño esa pelota, cabeció Garcés el capitán. El delantero, la pelota dio en el palo de arriba, Jota. Bueno, se paran todos para defender, pero no defiende nadie. En realidad en esta se durmieron todos la mitad de la línea. Leguizamón, fíjate dónde queda, fuera del área, y Antolín queda en el punto penal. Se estaban juntos y quedaron a 5 metros de separación. No retrocedieron, tampoco limpiaron. Me parece que quisieron hacer una jugada táctica que no salió. Finalmente gana en el área Garcés. El travesaño salvo Olimpia. Cerraba los ojos Igia, no podía creer el técnico del Delfín. Abraza que largo, que mal sacó Aguilar. La pelota del Tito Torres que complementa, busca en la mitad para la cancha, el pase arriba. La pierde Olimpia, le queda ahora a Nazareno por el lado zurdo, pelota arriba. Aguanta entre cuartos de terreno. Cifuentes se viene, Cifuentes toca más adelantado. Iba con todo el cuadro de Ecuador, pelota al medio, roba Ortiz, balón por la mitad de la cancha. Insiste Calderón, le queda el 8. Busca Calderón el pase arriba para Cifuentes, para mí habilitado. La bajó cerquita del área chica al medio. Gol, pero no vale, porque Línea levantó la bandera. Ahora, el golpe de vista es que está habilitado. Habrá que ver una repetición cuando me parece que ya hace rato se había equivocado el señor Ferreiro. Es offside, sí, por un hombro amplio. En esta sí, tuvo razón, ¿sí? Me parece, sí. Sensación óptica. Línea. Sí, sensación óptica. Me parece que el hombro le daba la impresión de que estaba adelantado. Fina igual la jugada, pero daba la impresión, el larguirucho, Cifuentes encima termina adelantando el torso y eso es lo que está adelantado. ¿Qué pasa en la nueva olla Cabo de Vila? Tenemos 30 minutos del primer tiempo. Chipi ataca el Bolívar. Casi el empate recién. Se salvó Guaraní, fue el árbitro, levantó el banderín de milagro. Todavía no empata el equipo boliviano en Barrio Obrero, Chipi. La pelota mala derecha, busca de vuelta Nico Domingo. Se viene Nico, arriba el pase de Nico para Derlis. Busca González, se mete al área chica. El arquero se quedó con la pelota. La aguantó González, picó algo largo y el arquero salió a tiempo, Jota. Y acá vamos a los porcentajes, ¿verdad? El 80% de un lindo gol es la recepción. En esta Derlis se equivoca en la recepción. El pase de Nico Domingo fue muy bueno. Derlis gana la posición,
pero rebota largo ese balón y no le da chance para definir. La pelota viene para Calderón otra vez arriba. Lo buscan ahora Novoa. Se mete con todo Garcés. Garcés para Novoa. Queda la pelota arriba. El envío largo. ¿Sale Aguilar o no? Está habilitado y sí. Se viene Rojas ahora. Centro que va. Se desvía. Habrá tiro de esquina. Hay córner que favorece Olimpia. Y se enoja Ortiz con todo el mundo. Dice Ortiz J. Sí, porque manda mucha gente. Es un equipo que no vuelve rápido y Olimpia no lo está lastimando porque no tiene salidas rápidas, pero está sufriendo porque no vuelve nadie. Espino marca, el volante Rojas no vuelve, el otro volante Alais tampoco. Termina dejando mucho espacio, pero también tiene mucha gente arriba y eso lo empareja en el hombre a hombre a la zona defensiva de Olimpia. Recupera Olimpia, la pelota busca Jorge Rojas al medio para quien, para Rodrigo, la maneja Rodrigo en la mitad de la cancha, Rodrigo cambia a la izquierda, abriendo juego para Tito Torres, Tito para Ortiz, Ortiz de vuelta para Tito, Tito por zona zurda, cruza en la mitad de la cancha y va al ataque, allí está Tito Torres, cambió para Rodrigo, bien abierto por izquierda, la acomoda para la derecha, al medio para Derris, busca la pared, elige Derris atrás, juega para Richard Ortiz, la maneja Ortiz cambiando de la derecha para Otálvaro, allí se viene Sergio, el colombiano para quien, para Nico Domingo, la paró, metió globito, escapó, ganó, jugó para Rojas, Rojas al medio para el otro Rojas, le queda a Rodrigo que le pega con la zurda, rebotaba la pelota y otra vez Ortiz, Ortiz por izquierda, lo hace retroceder al Tito Torres, cerquita de la raya, la maneja el Tito en campo enemigo, en patio rival, se frena por ahora, adelanta, pica el vacío Derlis, pero muy al vacío que queda en la nada, la jugada, habrá saque de arco, saque de meta, habrá salida para el Delfín de Ecuador. Quita Dolor Rapid, quita lo que conoces ahora en cápsulas, blanda más rápido, más efectivo, quita Dolor Rapid, es de Lasca, está listo para hacer los 10 del asado, acordate que para el mejor asado, la mejor carne chaqueña, solamente con Shorty Beef, enterate más en las redes, Frigo Shorty. Bueno, y Derlis que iba a chocar contra los carteles publicitarios, sin querer lastimó a un fotógrafo y ya le daba la mano allí ofreciéndole las disculpas correspondientes González al fotógrafo que estaba laborando allí detrás del arco, el arquero Baroja, la pelota en la mitad de la cancha le está quedando a Nazareno, Nazareno mitad de terreno, ubicando a Lani, juega arriba, rebota, queda para que rebote, para que recupere, digo bien, Alcaraz, Alcaraz para Roque, Roque para Rodrigo, Rodrigo en la mitad de la cancha busca Rojas, Rojas cambia por izquierda, aparece el Tito Torres otra vez atrás, juega para Antolín, maneja la pelota Olimpia, así JJ. Sí, pero viste en esa jugada, Chipi, como cuando Roque recibe la pelota, solamente estaban los 4 defensores, no había un solo volante, todos quedan en ofensiva, tarda una enormidad el equipo del Delfín para retroceder, pero Roque le da la pausa, no hubo aceleración, Rodrigo también la pausa, si acelera Olimpia cuando recupera un balón, va a tener muchas chances de definición. Sobre punta derecha, habrá saque de costado, hay lateral para Olimpia, escuché la campanita, dame la hora. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 31 minutos en la primera etapa, el marcador indica. Sí, Rivera. El partido está 1-0, gana Olimpia, noche de Copa Libertadores de América, 1 Olimpia, 0 Delfín y va con todo Rodrigo, se mete Rojas y la pelota, pide el otro Rojas, la pelota para Jorge, bien abierto, centro de Jorge Rojas, segundo palo, largo el envío, le queda a González, salió mal el arquero, allí busca a Berris, última raya, el arquero por abajo con el pie, quita la pelota, se ha salvado el equipo ecuatoriano, JJ Gómez. Y le faltó 1 centímetro de precisión nada más para ese segundo palo que cerraba Derlis, le queda larga esa pelota, después quedó luchando el número 10 de Olimpia, pero no se quedó con el balón. La pelota en la mitad de la cancha, busca de vuelta por allí Rojas, quería y no podía, la roba Olimpia, estaba hablando de Rojas ecuatoriano, Rodrigo para el otro Rojas, para Jorge, ¿cuántos Rojas? Pelota para quién, para Ortiz, Ortiz atrás, está buscando Antolín, Antolín a la brecha, apertura ahora para Otálvaro, la baja bien con la parte interna del pie derecho, la acomoda y la mata contra el césped, y arranca Otálvaro, ahora busca el mano a mano, lo propone, juega al medio, descargó muy mal la pelota, le regaló a Don Nadie, habrá salida para Delfín, habrá salida para el cobro de Ecuador. En la República, lo que los precios más bajos encontrarse comercial Virgen de los Rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertón y Javier Bogarín, teléfono 64-5047. ¿Puede estar aprovechando mejor Olimpia la debilidad de este equipo ecuatoriano, Jota? Sí, de ese momento que habíamos tocado esa situación de que no vuelve nadie, Olimpia volvió a tener 2 contras y las 2 contra el 4-1. Quedaba un solo volante y el resto no volvía y no volvió hasta la profundidad del anterior de Otálvaro y no volvió nadie de los que fueron arriba. Pero Olimpia le da la pausa, Rodrigo le da pausa, Roque le da pausa, no hay aceleración, juega al ritmo que está acostumbrado a jugar a la hora de atacar, siempre ordenado, pausado y con paciencia. La salida es para Olimpia, habrá saque de arco, habrá saque de meta, le va a pegar a Aguilar en la pelota, preparado Aguilar, arriba lo pone 3. Delfín a Olimpia para evitar la salida por abajo, Jota, ¿no? Por eso lo obliga a Aguilar al pelotazo largo. Sí, es Calderón el que rompe ahora sobre Richard Ortiz. Calderón es el otro 6, entre los dos que están jugando. Novoa es el que queda más retrasado.
lento Novoa. Y Calderón parece un poquito más ligerito, pero con piernas cansadas. Es el que rompe para ir sobre Richard Ortiz para evitar la salida limpia de Olimpia. La aguanta Roque para quien para el Tito juega para Derry González de vuelta para atrás, rebotó la pelota, habrá saque de costado. Lateral que favorece al equipo de Olimpia. Es un partido que Olimpia lo puede estar ganando por más de uno. Y que no se confíe demasiado, que después le meten un gol y todo se complica, Jota. Sí, lo está toreando. Olimpia ya le tomó el pulso al partido, está manejando con tranquilidad. Recién Derlis recibe la pelota y caminando mira, levanta la cabeza a ver a quién se la va a dar. O sea, ese es el ritmo que Olimpia está eligiendo jugar cuando capaz le da un poco más de aceleración y va a encontrar muchos agujeros en la zona defensiva del Delfín. Sobre punta derecha, habrá saque de costado, lateral para Delfín. Voy hasta la nueva olla, Cabo de Vila. Gracias, Chipi. Ya va la tercera jugada en offside. Está jugando al límite la defensa de Guaraní. De milagro todavía sigue ganando el equipo legendario. Aquí va el conjunto celeste. Fidencio no puede tener esa pelota. Sigue ganando Guaraní, pero está corriendo peligro aquí en la nueva olla, Víctor. Sí, porque el equipo visitante tiene una postura muy ofensiva, está jugando con línea de 3 en el fondo, 2 carrileros, y Vivas está soltando a los 2 carrileros de manera simultánea. Chipi. Gracias, Cabo, gracias, Ostoa. El remate muy débil de González en la última jugada y otra vez mucho espacio para Olimpia, Jota. Sí, esta vez sí aceleraron. Recuperación, descarga rápida sobre Derlis, se sacó de encima uno, pero le pegó mal. La cancha está muy fea, le picó mal a Derlis. Largo, le envío arriba, sacaba del fondo Antolín, pelota por la mitad de la cancha, le queda Rojas para Domingo por izquierda. Y ahora se viene Rodrigo para Roque de vuelta para Rodrigo en la mitad de la cancha, retrocede, juega para Tito Torres y más atrás para Antolín. Habrá salida para el decano, escuché una campanita, dame la hora. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 35 minutos en la primera etapa, el marcador indica. Sí, Rivera. Que gana Olimpia 1-0, que gana el Indio 1-0 frente a Bolívar. Noche de Copa Libertadores de América, hasta aquí ganan los paraguayos. Ayer ganó Libertad. Sobre punta derecha, habrá saque de costado. Hay lateral que favorece Olimpia. Heidecon, hacemos tecnología y construcción con los estándares más altos. No dudes en contactarnos al 021-338-4797 o ingresa a nuestra web heidecon.com. La pelota para quien, para Antolín, otra vez mucho más atrás para el portero Aguilar. Habrá salida para Olimpia, repito, que no se relaja Olimpia, se la está creyendo, me parece, en el partido. Pelota larga de Aguilar, el envío largo para Roque de cabeza, juega para Otálvaro a la derecha, busca a Sergio otra vez al medio. ¿Para quién? Para que se venga Leguizamón al medio para Richard, busca Richard, cambia por izquierda, buena apertura para Tito, allí está buscando Tito, centro no de Tito, se frena por ahora frente al banco de Carnero, atrás juega para quién, para Antolín al campo enemigo, va como 11 Antolín, pelota larga para Antolín que se metió al área, en el fondo la marca de González, se habrá tiro de esquina y otra vez Antolín ahí le tomó el gusto la zona J. Y ese es el partido, descargar y picar 2, 3 metros, 4 metros, 5 metros, que es lo que hizo Antolín. Hay mucho espacio en la aceleración, está la diferencia en el encuentro. Puso el pie en el acelerador Olimpia y generó una chance por el sector izquierdo, un tiro libre de esquina. Hay tiro de esquina, córner que favorece a Olimpia sobre el lado izquierdo, desde la oreja izquierda, el centro de González arriba, segundo palo, golpe de cabeza, si llegaban a gol de Rodrigo Rojas. Solito estaba Rodrigo y después toca el hombre de Delfín, la pelota ya afuera. Habrá saque de costado para el equipo ecuatoriano. Se ha salvado el Delfín, lo tuvo Rodrigo, le pifió el cabezazo, Jota. No le llegó nadie, no lo marcaba nadie, estaba completamente solo Rodrigo Rojas, el centro fue al corazón del área y no lo tomaba nadie, le termina pifiando el número 8 de Olimpia. Se viene Otálvaro, pelota al medio para González que le pega a la parte externa de la red, se ha salvado Delfín, lo tuvo Derlis, lo tuvo de vuelta Olimpia, Jota pedía tiro de esquina. Sí, mirá cómo se levanta Canga, está ahogadísimo, se le golpeó el pie, pero está ahogado, los dos que no limpiaron, juega el trote, es el momento de Olimpia, volver a acelerar 3, 4 jugadas y va a encontrar el espacio. En esta Derlis le erró al arco. Saque de arco, saque de meta, habrá salida para el Delfín ecuatoriano. Itaú y Mastercard te llevan a la final de la UEFA Champions League con la compra mayor de 200.000 con tu tarjeta de Mastercard, Debit y Maestro. Acumulas un cupón digital que te puede convertir en uno de los 3 ganadores para viajar a ver la final de la UEFA Champions League en Estambul 2020. Conoces las bases y condiciones en www.itau.com.py. Gana Olimpia 1-0 por ahora, 38,5 primer tiempo, sí Genaro. Sí, para actualizar los marcadores, Junior sigue perdiendo frente al campeón Flamengo por
por el marcador de 1-0 en 39 minutos de la primera etapa. En 40 la primera flexión, Liga de Quito le gana a River por 2-0. ¿El partido de Flamengo es en Barranquilla? Sí, señor, en Barranquilla está ganando el conjunto de Flamengo con gol de Everton Ribeiro, Chipi. Muy amable, Genaro, gana por ahora el Flamengo 1-0 frente a Junior de Barranquilla. La pelota a la mitad de la cancha, le está quedando a Cangá, juega arriba, Cangá, pelotazo largo para Garcés, intentaba el capitán y no podía. Está robando la mitad de la cancha Nico Domingo. Domingo cambia por izquierda, juega para Rodrigo, la para con el pie derecho, la mata contra el piso, se viene Rodrigo Rojas, otra vez al medio para Nico Domingo, la maneja en el círculo central, allí está buscando Domingo, cambia la brecha, se junta con Leguizamón, lo ve pasar Otálvaro, de a poquito pasa el colombiano, pelota para Otálvaro, cerca de la raya, busca de vuelta Otálvaro, atrás otra vez para Leguizamón, Leguizamón que amaga, jugará para Sorquero, no, juega al medio para Ortiz, la tiene Richard, ahora sí para Antorín, dominando Alcaraz de vuelta para Richard, mitad de terreno, sale jugando limpia en su terreno de juego. En Localiza, POA es alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Localiza, tu impulso nos mueve. Domingo para Leguizamón, Leguizamón a la derecha para Otálvaro, quería, intentaba y no podía, el colombiano, se le fue la pelota a Olimpia, brazo de costado, lateral para Delfín, lo hace rápidamente Ale, juega por el medio, aparece ahora Novoa arriba, se equivocó, roba Ortiz, la pelota en la mitad de la cancha, adelanta para Roque, media vuelta y va, se viene Roque, descargó para Rodrigo, la tiene Rojas por izquierda, juega para Tito Torres, se viene Tito Torres, mete diagonal, al medio para Nico Domingo, la tiene Nico por abajo para Jorge Rojas, vuelve en la marca por allí, Alanis no podía, le está quedando Rodrigo Rojas, busca a Rodrigo, descargó el medio para Nico Domingo, cambia por izquierda para Tito Torres, ya se viene Tito, cerca de la raya, se frena Tito, juega atrás, vuelve a empezar con Antorín, en la mitad de la cancha, le está quedando la pelota al decano, escuché la campanita, dame la hora, Alberto Barreto. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 40 minutos la primera etapa, el marcador indica Chipivera. Que Olimpia tiene 1, Delfín 0, por ahora gana el decano en tierra ecuatoriana, pelota de Nico Domingo, Nico en la mitad de la cancha para Ortiz, Ortiz cambiando por izquierda, juega para Tito Torres, ya domina el Tito, a ver qué inventa el Tito Torres, al medio para Jorge Rojas, busca Rojas y va, ataca Olimpia ahora, centro al área para Roque, golpe de cabeza defensivo, la vuelve a buscar Jorge Rojas, pelota arriba, cierra González, roba la pelota, va al medio, la quiere recuperar Rodrigo, no podía, había falta anterior y habrá tiro libre para Delfín. JJ Gómez. Sí, hay mucho espacio, Olimpia se hizo dueño del partido, ahora sí pudo tener un poco de tenencia de balón en el campo del Delfín, se mete muy atrás, están completamente fuera de ritmo los jugadores ecuatorianos. La pelota por ahora es de Ale, va saliendo desde el fondo, busca el cuadro ecuatoriano, 41 y medio, primer tiempo, gana Olimpia 1-0, ¿qué pasa en la nueva olla, Cabo? Mismo minuto, aquí el arquero se equivoca y va Guaraní para el segundo, Bobadilla que se frena, pero está muy bien defendiendo el conjunto boliviano, el Pájaro, insiste el Pájaro, Bobadilla dentro del área, quiere definir, se equivoca Bobadilla, 1-0, sigue la victoria de Guaraní, 42 del primer tiempo. Muy bien, gracias Cabo de Vila. Y estamos con Sostoa, con todo el equipo de Unión FC para lo que por ahora es la victoria legendaria 1-0 frente a Bolívar. En Ecuador gana Olimpia frente al Delfín de Manta 1-0. La pelota por izquierda. Se viene ahora Ale, centro que va. Intentaba Garcés y no podía. Sacaba el fondo Olimpia. Busca a Otálvaro y nace la contra ahora porque la aguanta Roque. De pecho en la mitad de la cancha. Mal Roque en la última. Recupera Delfín. Pelota a mitad de terreno. Y sale jugando Calderón en la mitad de la cancha. El sabor de verano Crupi de limón es riquísima, refrescante, con un sabor único con Crupi 3 más sabor que dura más, yerba mate Crupi, frescura legendaria. Bueno, por momentos parece un partido de práctica, Jota, ¿eh? Sí, Roque lo vimos jugar varios partidos a media agua, pero hoy está jugando sentado, o sea, ni trota Roque. Hay tanto espacio y es tan largo la cancha y es tan lento el equipo rival que Roque está tocando más pelota de lo que normalmente toca, caminando. Toca y ataja como en un torneo. Es un partido raro, la verdad. Ahí saque de costado, lateral para Olimpia, lo hace Tito Torres, juega arriba, golpe de cabeza defensivo, en la mitad de la cancha intentaba Ale, le quedaba Cifuentes, mirá el peinadito de Cifuentes, Jota, balón en la mitad de la cancha, aparece de vuelta Rojas por izquierda y ataca con todo Ale, se viene para el cuadro de Ecuador marcando sobre ese sector Jorge Rojas, retrocede en la pelota para que domine Novoa, va saliendo desde el fondo el cuadro ecuatoriano, quiere robar la pelota Olimpia, buscaba por allí Rojas, otra vez se pasa atrás, que presionaba Domingo, viene para el portero Baroja,
roja. Habrá salida desde el arco para el cuadro de Ecuador. NutriHuevos es esencial para el aprendizaje y crecimiento de tus hijos. Empezaba en el día. Desayuna NutriHuevos de vuelta a clases con la Cooperativa Judicial. Solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos hasta 5 millones de guaraníes al instante. Casa Central y sucursal Multiplaza Cooperativa Judicial. Y nos vemos. Largo el envío para Roque. Busca por izquierda. Le queda Nazareno en la mitad de la cancha. Sale jugando el cuadro de Ecuador. La pelota en la mitad de la cancha. Le queda a Lani. Cambio por zona zurda. Buena bola. Y va con todo ahora. Rojas se mete el 7. Lo persigue Otálvaro. Rojas se engancha por el medio. Volvió a enganchar por afuera. Gran jugada de Rojas. Centro que va. Se desvía y le queda Aguilar, que se queda con la pelota. JJ. Y buena ayuda de Leguizamón porque Rojas le propuso mano a mano a Otálvaro. Terminó enganchando muy bien. Yendo para la raya y Leguizamón va a la cobertura intentando bloquear ese centro que traía peligro. Finalmente se queda con el balón Aguilar después del rebote sobre Leguizamón. Hay salida para Olimpia y salida para el Decano. El partido está por ahora 1-0. Gana Olimpia en Ecuador. Aprovecha el entretiempo para prender la parrilla y traer unos riquísimos muslos parrilleros de Caseró, pollo Caseró, cuidado como en casa, con la mejor calidad. La pelota en la mitad de la cancha busca de vuelta el equipo de Delfín sobre punta brecha. Aparece rápidamente González, va por afuera y el Tito Torres, que está amonestado. Cuidado con esta jugada, no dice el árbitro, pero piden la segunda amarilla para Tito Torres, que se salva porque fue al piso Tito y lo termina chocando el hombre de Ecuador. Tiro libre para Delfín Cota. Sí, Speedy González. Llega tarde el Tito. Llega tarde, no va la pelota, el rebote no le favorece y lo termina atropellando a Speedy, que lo conocemos, que se tira bastante, pero en esta arriesgó el Tito Torres, que ya tiene tarjeta amarilla. Tiro libre para el conjunto de Delfín, tiro libre para el cuadro ecuatoriano. Escuché la campanita, dame la hora. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego. Tiempo cumplido, 45 minutos en la primera etapa y el marcador indica. Sí, Rivera. Que el partido está por ahora 1-0, gana Olimpia. 1 para Olimpia, 0 para Delfín. Noche de Copa Libertadores de América. También triunfa por ahora el equipo legendario. Tiro libre sobre la derecha, el zurdazo. Aguilar en el primer palo, el tiro de esquina. Le había probado la pelota a Garcés en la última jota. Sí, directamente al arco y haciéndole picar antes al portero Aguilar. Eso fue la dificultad, termina sacando el córner. Se va a jugar un minuto más hasta los 46. El tiro de esquina desde la derecha. Lo quiere Garcés en el área. Le va a pegar a la pelota Calderón. Centro de Calderón. Golpe de cabeza al primer palo. Se salva Olimpia en la última. Será el final del primer tiempo y es el final. Final de los primeros 45 minutos. Con este resultado por ahora. 1 para Olimpia. 0 para Delfín de Ecuador. Copa Libertadores de América. Terminó el primer tiempo. Lo relató Chipi Vera. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Vamos hasta Ecuador. Antes terminó la nueva olla. Cabo. Todavía, señor, 47 minutos hasta los 49 se va a jugar esta primera mitad aquí en Barrio Obrero. Muy bien, gracias, Cabo. Ahí estamos atentos. Voy hasta Manta. Ariel. Gracias, exactamente terminó el primer tiempo. Vamos a empezar a los hinchas aquí llevando el partido. Bueno, amigo, ¿qué pasa? Cristian Rotela, de Ciudad del Este. Estaba viajando y me enteré que ahorita jugaba acá y le metí pata por aquí hasta acá. Y estaba muy bueno, está un poquito flojo en la defensa, pero creo que en el segundo tiempo cambiamos. Y me gusta la movilidad. Nico está haciendo un buen partido. Me preocupa la zona defensiva, que nos están aplicando mucho en la zona aérea. Sí. De Ciudad del Este. Estuve en Perú, últimamente. Sí. Dale. La palabra del hincha de Olimpia. Vos sabés que lo vimos acá a un hincha, no sé si habla español, voy a citarme porque le saludó exclusivamente a De Bayel. Voy a citarme. Francés, inglés. Creo que español. Creo que español. Le saludo a De Bayel. Sí, le saludo a De Bayel, sí. Aquí, a Malta, y sube la party de fin Olimpia. Porque a De Bayel es mi grande amigo, el campeón de África, Ecuador, que todo les de África me gusta, me encanta mucho. So, yo estoy aquí a Malta para apoyar el equipo Olimpia.
porque Adebayo aquí a Olimpia. Y así fue. Pues bueno, mi nombre es Mario, Boku Coyo, Ecuador de Costa de Marfil. Yo aquí, Ecuador, yo jugar equipo 7 de febrero de Baba. Nosotros somos campeón de fútbol amateur, Superliga amateur, ecuatoriano. So, yo soy futbolista, yo jugar aquí, en Baba, Provence de Río. Sí, yo soy la de mi buen amigo, hermano mayor, pues yo estoy aquí, pues la apoyé. Gracias. Y para la palabra, entonces, me llamó la atención por eso, hace para tener la segunda correspondiente a este hincha. Bueno, excelente, Ariel, allí desde Manta, Ecuador, con las repercusiones allí con los hinchas franqueados. Cerquita del final de este primer tiempo, con las palabras allí. Ha terminado la primera parte con el 1-0 de Olimpia. Voy hasta la nueva olla, ya culminó allí el primer tiempo, Cabo. Así es, Chipi, ya terminó la primera mitad. Aquí en Barrio Obrero, 1 Guaraní, 1 Bolívar. Muy bien, muy amable. Bolívar. Que dejó el primer tiempo allí con Víctor Sostoa. Ya estamos con el comentario de JJ. Sí, señor, gracias. Bueno, realmente preocupante lo de Guaraní, pese a ganar. Uno pensaba que el gol tempranero le iba a servir para acomodarse dentro del partido, para obligar al equipo rival a otras situaciones, pero realmente no sintió el impacto del gol aparentemente Bolívar por la manera en que jugó con mucha claridad, tuvo mayor tiempo la pelota, no le funcionó a Gustavo Costas el planteamiento que realizó esta vez. No presionaron los volantes internos la salida, tuvo mucha libertad Fidencio Oviedo para iniciar las jugadas del equipo visitante, muy impreciso esta noche Maná, y uno presume de que podría recurrir a un volante, puede ser Fernando Barrientos o Fernández Cedrés, dejando la cancha Maná y volver a ese módulo, a ese formato que le ha dado muchos éxitos, el 4-3-3, para liberar un poco más a Redes y a Edgar el Pájaro Benítez acompañando el trabajo de Raúl Bobadilla. Pobre el rendimiento de Guaraní en esta primera etapa. Muy bien, muy amable Víctor, allí está el comentario de Guaraní 1, Bolívar 0 por ahora, y ya comenta, opina, lo analiza y habla de fútbol para todo el país, el mundo, vía internet, comentando este 1-0 de Olimpia, el señor JJ Gómez. Señoras y señores, bienvenidos al show más feliz del mundo. Buena ventaja, termina sacando Olimpia en los primeros minutos del primer tiempo, encontrando la posibilidad de ese tiro libre, primeramente por el sector derecho, después ganando rápido el rechazo, le queda a Otálvaro para levantar la cabeza y meter un centro al segundo palo, que le da a Antolín la posibilidad, entrando a los 5 minutos, de poner un 1-0, que te da una tranquilidad en un inicio de temporada de Copa Libertadores, jugando de visitante contra un equipo que cambió el técnico, que todavía se está acomodando, que se fueron jugadores, que no sabía quién iba a jugar, que llegó y dijo que no iba a mover mucho lo que se venía haciendo, prácticamente pone un equipo titular respetando lo que tenía el entrenador anterior, sin mirar la semana, sin mirar cómo venían entrenando. Entonces estos equipos se te pueden agrandar porque son buenos equipos. En algún momento fue campeón del fútbol ecuatoriano, no hace 2 meses de eso. Y en este tipo de partidos hay momentos donde se marca la jerarquía, donde se marca los momentos. Olimpia está en un muy buen nivel futbolístico. Es cierto que lo estamos evaluando en el torneo local mirando 4 torneos atrás. Entonces lo estamos evaluando a Olimpia como un equipo que no está jugando igual que en los torneos anteriores. Pero Olimpia está ahí, perdió con Guaraní en un partido que no sabemos si lo iba a perder o no lo iba a perder, si no sucedía lo que sucedió en el cambio de Costa. Después Olimpia empató, ganó. Es un equipo que tiene un gran nivel, una gran resolución. No está encontrando un juego suelto, con mucha generación de fútbol, en tenencia de balón y creación con claridad en 3/4 de cancha, sino que más bien es un equipo de buena tenencia de balón que se abre bien para generar la tenencia de balón, pero que lastima con
puñaladas, que lastima con puntazos hacia adelante, con un pelotazo largo para Roque, con un pase largo de Nico Domingo, con un pase largo de Richard o un pase corto, semilargo, pero no con sucesión de toques entrando con 3, 4, 5 al área. Hace rato que no vemos eso Olimpia. Pero esto Olimpia está a otro nivel. Esto Olimpia está a un nivel que necesita o necesitaba ese primer gol para marcar esa diferencia. El cabezazo de Antolín que termina rebotando en Cangá, en el central, y pone el 1-0, ya le da esa tranquilidad a Roque de estar a media y no tener que picar todas las pelotas, sino que en una pelota larga que le viene a Roque, Roque baja, pone la pausa, y siempre con la excusa de que necesita un equipo corto, con buena pelota, con buena tenencia, para poder lastimar. Pero eso sirve en algunos momentos de los partidos dinámicos que vemos de Olimpia. En un partido lento no, porque se vuelve a enlentecer. Y otra jugada y se vuelve a enlentecer. Y le dan a Rodrigo y Rodrigo pone la pausa como si fuese Roque o un gran enganche. Y termina parando la pelota y poniendo otra vez una pausa. Entonces llega un momento que todo ya era muy lento. Para dibujar un poquitito, cuando ataca el equipo del Delfín, que de repente parece que sabe tener la pelota, Speedy González es el lateral derecho, juega para atacar, se abre prácticamente a la raya, se ponen los dos centrales para generar juego, uno de los volantes se queda parado por delante de ellos, el lateral izquierdo es una Speedy por izquierda, va al ataque y no vuelve nunca más. Rojas y Alaís, los dos volantes, Alaís principalmente mete diagonales, se va y se mete de 9, entonces genera una superioridad al lado de los dos delanteros que juegan para atacar. Después no hacen absolutamente otra cosa que atacar. Se paran arriba sobre Antolini y Leguizamón, por eso complicaron un par de veces, pero ellos no vuelven. Ninguno viene sobre Richard, ninguno viene sobre Rodrigo, ninguno viene sobre Domingo. Entonces cuando se equivocan en un pase, porque la cancha está muy mala, porque no tienen precisión, porque no tienen claridad tampoco arriba, más que las veces que encaró Rojas o encaró Speedy por el sector derecho, terminan ganando la raya. Pero si la pelota termina en el embudo y hay un rechazo y un rebote de Olimpia, es así como lo estamos graficando. Quedan los dos centrales y el volante tapón. Y si no se fue, y discúlpenme que normalmente no utilizo este término, pero es gráfico, por Caigüe, uno de los dos laterales, porque se nota que pasa eso. Es como que no quieren, van solamente si es que tienen la necesidad. Terminan quedándose uno de los laterales con los centrales y un tapón. Después el resto no entra en la imagen de la televisión. Cuando hay un rechazo de Olimpia, el resto del equipo, los 6 que atacan, no entran en la imagen de la televisión. Vuelven a entrar cuando Roque pone la pausa, cuando Rojita pone la pausa, cuando Derli pone una pausa, cuando Rodrigo Roja pone la pausa y empieza a tocar hacia atrás, y Antolín, en un par de veces Antolín recibiendo la pelota en la zona central, él se desespera para tirarla atrás y es un equipo que no presiona. ¿Por qué se desespera? Porque tiene gente cerca. ¿Por qué tiene gente cerca? Porque no vuelven. Los delanteros del equipo rival, cuando Olimpia puso la pausa y volvió el pase atrás, se encuentra con que los que estaban saliendo del offside están cerca de la pelota. Entonces Antolín se ve, pareciera ser presionado. Pero no lo están presionando, están presionando, están saliendo, caminando del offside. Jorge Rojas marcó una diferencia abismal, que fue el que más veces arrancó. Cuando arranca Rojita, tiene otra velocidad con respecto a sus marcadores. No encontró la buena descarga, no encontró la claridad, que es lógico de Rojas, normal en ese tipo de situaciones. Cuando a él le sale una jugada así precisa, rápida, con una devolución de algún compañero y no se equivoca o no se tropieza con el balón, termina siendo una jugada de gol. Porque tiene una aceleración y una determinación para ir hacia adelante. Pasa de que hoy aceleró y no encontró descarga y frenaba y volvía a tocar. Entonces, Olimpia se acomodó a un ritmo del partido donde claramente Roque está sacando los 90 minutos. Ya consiguió el gol, ya manejó. Esto termina 1-0, 2-0, 3-0 y vamos a aplaudir
la tranquilidad del manejo de dosificación que tuvo Olimpia. Pero me parece de que en el primer tiempo Olimpia, usando la tradicional frase 0-0 muchachos, nadie hizo un gol, esto sigue 0-0 después de hacer un gol, y seguía acelerando, Olimpia conseguía el segundo antes de los 30 y a partir de ahí podía manejar como quería el partido. Pero una pelota larga en un tiro libre, en una falta de Tito Torres, no, esa fue de Richard Ortiz, perdón, por el sector izquierdo, mal cobrada, me parece, compró el árbitro. Le da una pelota parada al Delfín y un cabezazo de Garcés termina reventando el travesaño. Se durmió completamente la zona defensiva. Olimpia hizo 6-2 sobre la raya. Los 6 defensores sobre la raya y puso 2 reboteros, un medio metro por delante de la línea que defiende un tiro libre de costado. No es hombre a hombre en esa marcación, sino que cada uno tiene su posición. Son 6 que se ponen. Eso se entrena, quién va primero, quién va segundo, quién va detrás del tercero, quién va detrás del cuarto, quién va detrás del quinto y quién va como último para la pelota pasada. Y por delante de esos 2 se ponen los reboteros, uno de ellos siempre que se mete en la línea y el otro se queda para una pelota corta. Pero no se entendió qué quiso hacer Olimpia, porque en esa jugada termina Antolín retrocediendo para ir sobre Garcés y Leguizamón parado en la raya como cuando se hace la ley del offside, que alguien pega el grito y todo el mundo queda parado o dan un pasito para adelante para meterlo en posición adelantada. Y esa jugada aislada te podía generar el 1-1 y meter en un problemón. Por eso digo, Olimpia tuvo para lastimar un poco más. Viendo un poco la repetición, yo decía de que fue una jugada de tiro libre por el sector derecho de Olimpia. Y ese tiro libre le dio la chance de un rebote para ganar en la segunda jugada. Finalmente fue una jugada corta entre Rojas y Otálvaro para darle la chance a Antolín, que puso el 1-0. Vamos a ver cómo lo hace Olimpia. Un poquito más de aceleración para liquidar el partido, para que no se complique en una cancha muy fea. Comentó, lo dijo y lo firmó JJ Gómez. Va a comenzar el segundo tiempo del partido. Vos volvé y acomodate. Lo vas a seguir viviendo como en la cancha. Comienza el segundo tiempo. Lo relata Chipi Vera. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Señores, comienza el segundo tiempo del partido. Zamudio a la cancha por el Tito Torres. Justamente decía y hablaba de los laterales recién JJ Gómez. En el comentario, a ver, Ariel. Sí, señor, se produjo la primera modificación en Olimpia. A la cancha, Miguel Zamudio ya no regresó para este segundo tiempo. Tito Torres, por el lado del fin sin variante. Bueno, ¿qué número para Zamudio? 4. Sí, correcto, número 4 para Miguel. Muy bien, muy amable, gracias Ariel. A la cancha Miguel Zamudio. En Olimpia se retiró Tito Torres. Ya arrancó el segundo tiempo. Todavía en la nueva olla a Cabo. Todavía no ingresaron los equipos aquí en Barrio Obrero, Chipi. Muy amable, Cabo. Pelota por arriba. El envío largo de Calderón al campo enemigo. Busca por allí Cifuentes. Intenta Cifuentes. La marca de Antolín. Saca de cabeza. La pelota por afuera del área. Le está quedando otra vez al jugador Rojas. Rojas por izquierda. Centro para Cifuentes. Saca el fondo. Leguizamón revienta la pelota por la mitad para la cancha. Busca el equipo ecuatoriano, se está quedando con la pelota. Llegó Ronaldinho a la cancha de la nueva olla, Cabo, finalmente. Ahora estamos viendo un tuit de la colega Soledad Franco que ha sido detenido, Chipi. Es por eso, ¿verdad? Algunos colegas están informando, en este caso la colega, ¿verdad? Sole Franco está informando que fue detenido. Habrá que ver y que confirmar la información con fuentes oficiales, por supuesto, ¿verdad? Pero es lo que se está diciendo al menos en las redes sociales y lo que está diciendo la mencionada colega. La pelota en la mitad de la cancha busca Calderón a la mitad de terreno, insiste Jorge Rojas, juega por arriba, 3/4 de terreno, había mano, entiende el juez, habrá tiro libre para Olimpia, habrá tiro libre para el Decano. No te olvides de cambiar tus neumáticos y baterías en Rodar, el mejor precio y calidad. Rodar Neumáticos, líderes en atención al cliente. 021-504-265, Avenida Eusebio Ayala, kilómetro 5. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología, buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con su modelo GX3. Geely representa y distribuye Automotor. Tiro libre para Olimpia, irá por arriba el equipo Decano, irá por
pelota arriba al conjunto franqueado de Garnero. 2 minutos pasaditos de este segundo tiempo del partido. Gana 1-0 por ahora. Centro al primer palo para Richard Ortiz, que bajó de cabeza. Busca en el medio de Erlis. Pedían una falta. Y el juez dice que hay tiro de esquina. Que hay córner para Olimpia sobre punta izquierda. Quita dolor rápido. El quita que conoces ahora en cápsulas blanda, más rápido, más efectivo. Quita dolor rápido. Es las GA. Está listo para hacer el 1-10 del asado. Acordate que para el mejor asado, la mejor carne chaqueña, solamente con Shorty Beef. Entrate más en las redes de Frigo Shorty. Jorge Rojas le va a pegar a la pelota por allí cerquita de Erlis González. Le va a entrar el hombre del botín rojo. Allí está Jorge Rojas, que levanta el brazo izquierdo dando la señal. El toque corto para Derlis. Busca González, juega atrás. Le está quedando el centro a Zamudio. Livianito la media luna. Busca de vuelta para allí Olimpia. Le está quedando Ortiz. Juega para atrás. Para quien, para Nico Domingo. Meta al medio. El taco para adentro. Saca del fondo del fin de Ecuador. En la República, lo que los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertón y Javier Boguerín. Teléfono 645047. Le está quedando a Roque. Roque en la mitad de la cancha. Cambia por izquierda para Zamudio. De primera, sí escucho. Ya arrancó el segundo tiempo aquí en Barrio Obrero. Adentro Bautista Merlini, dejó la cancha Nicolás Maná. 1-0, gana Guaraní. Gana el Indio, 1-0, una nueva olla. Ahí está el primer cambio de Gustavo Costas. La pelota por izquierda. ¿Para quién? Para que domine por ahora Nazareno. La tiene Nazareno, cambia por izquierda. Otra vez está buscando en la salida el equipo ecuatoriano. En la mitad de la cancha. Marca por allí Domingo. Juega atrás Nazareno. Toca para Ale. Ale juega más arriba. Lo buscaba Cifuentes. No podía. Roba Olimpia. Sale jugando desde la derecha con Otálvaro. En busca de la cuarta, Iguazú Travel te lleva al partido de Santos versus Olimpia. Vía terrestre, salida 15 de marzo, retorno 18 de marzo. Precio por persona 1.430.000 guaraníes. Para más, consulta llamar al 021-424-662. Viaja con Iguazú Travel. Metía la cabeza Roque y el puntín en la cara de Ale. A Roque, que iba con la cabeza en la última jugada. Un picotazo en el ojo a Roque, Jota. Sí, termina metiendo el frentazo. El jugador, como siempre en el juego aéreo, va con la cabeza. En este caso, el central, el zurdo, Alex termina levantando el botín. Le va a pegar a Rojas desde la brecha. El tiro libre de Jorge arriba. Segundo palo. La aguanta por ahora Derli. Se mete González con peligro. Última raya. Perdió el equilibrio González. Le robó la pelota. El otro González, el de Ecuador. Pelota al medio para que se venga con todo Calderón. Había falta en la mitad de la cancha. Tiro libre para Delfín, que exhibe la tarjeta. Sí, ahora sí. Y el juez que exhibe la amarilla a ¿quién de Olimpia, Jota, en la última jugada? Creo que era Antolín el que volvía rápidamente por ese sector. Bueno, sí, Antolín ahí está amonestado. Antolín el 21, tiro libre en la mitad de la cancha. Hay pelota para el Delfín ecuatoriano. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego 5 minutos de la segunda etapa. Y el marcador indica Chiqui Vera que el partido está 1-0, gana Olimpia por ahora, noche de Copa Libertadores de América. Está robando Ortiz, arranca Richard y va. Está picando Roque, la pelota va a la brecha para González. Muy largo el envío, le queda a González, que vuelve del offside, ¿entiende? En línea. Por eso anula la jugada. Habrá tiro libre de salida para el Delfín. Habrá tiro libre de salida para el cobre ecuatoriano. Que pasa en la nueva olla. Cabo de Vila. Bobadilla casi convierte el segundo abajo del arco. El arquero le achicó, pero Bobadilla tiró la pelota afuera. Casi el segundo de Guaraní. Sostoa. Guaraní que arrancó mejor en este segundo tiempo con la presencia de Merlini. Seguramente va a tener más juego. Pudieron elaborar esta jugada, varios toques, el 1-2. Para que Bobadilla ingrese en el área con pelota dominada ante Rojas, el mano a mano. Terminó muy cerca esa pelota del poste derecho del arco de Bolívar. 3 minutos del segundo tiempo. La pelota Bereguizamón, la maneja Ley, cambia en la mitad de la cancha, busca rápidamente ahora Rodrigo Rojas al piso. Rodrigo no podía, Rodrigo le queda a Domingo, la aguanta a Domingo, se viene Domingo, cambió por izquierda, buena apertura para Zamudio, se viene Zamudio ahora a ver qué inventa la bala. Zamudio frente a la marca de González, por afuera o por adentro, va por afuera, se le terminó la cancha, avisen de que hay límites a Zamudio, habrá saque de arco, saque de meta para el conjunto ecuatoriano, Jota. Sí, pero todo está en el inicio, ya está, me parece, para el Roque. El partido no hizo un solo movimiento cuando Domingo se sacó a 2 de encima después de ir a trabar con Rodrigo Rojas esa pelota. Nico Domingo da la aceleración, Roque se le queda parado, era picar al vacío en la mitad de la cancha, tenía 40 metros solo y no hizo un solo movimiento para pedir el balón. La pelota para Roque, intentaba Roque y no podía. Habrá salida que favorece al equipo ecuatoriano en la mitad de la cancha. Avanza Bobadilla, Guaraní.
a los 4 minutos del segundo tiempo. Bobadilla, tan sorpresivo como el festejo ahora de los hinchas, con las banderas revoleando en las tribunas a los 4:30 del segundo tiempo. Bobadilla y un golazo en el arco norte de la Nueva Olla. Guaraní 2, Bolívar de Bolivia 0. Es Guaraní, el legendario, un hombre dulce de milar. Golazo, señores. Era cuestión de hacerle llegar la pelota clara al goleador. Recibió esa pelota, giró, no dudó, sacó el sablazo para marcar un golazo junto al poste derecho de Rojas. Gana Guaraní 2-0 y puede ser el gol tranquilizador. Gana el Indio por 2-0, el gol de Bobadilla, un golazo, nos cuentan Víctor y Cabo de Vila cuando responde Olimpia. Ataca Jorge Rojas, qué lindo cambio, mete para González, volvía a tiempo en el fondo Jonathan González cuando Derris protesta el offside que acaba de pitar de vuelta en línea, que levantó toda la noche la bandera. Habrá salida para el equipo ecuatoriano. Itaú y Mastercard te llevan a la final de la UEFA Champions League. Con cada compra mayor de 200.000 con tu tarjeta Mastercard Debit y Maestro acumulás un cupón digital que te puede convertir en uno de los 3 ganadores para viajar a ver la final de la UEFA Champions League en Estambul 2020. Conoce las bases y condiciones en www.itau.com.py. Entré a 2 grupos de WhatsApp, de J y más allá del 1-0 de Olimpia. Están hablando los propios olimpistas de un partido que no le está gustando mucho, ¿no? Y porque no está acelerando, Olimpia está dosificando. Evidentemente después hay que ver el viaje que tuvieron, las sensaciones, con todo lo que significó también esta situación sanitaria, un gran estrés seguramente, pero Olimpia no está jugando o piensa que no necesita jugar. Rodrigo Rojas metió una patada arriba, Jota, perdón, casi lo agarra al hombre de Ecuador. Era Rojas y le agarraba la cara. Sí, era Rojas. Una patada que dejó la pierna muy arriba. La pelota va Roque a la derecha, lo busca Jorge Rojas, viene para quien, para Otálvaro. Se viene ahora Otálvaro, la pelota del colombiano. Otálvaro por el medio pide Nico Domingo, pelota para Nico. En mitad de terreno, arriba el pase, se equivoca, está robando Rojas de Ecuador, cambiando para Nazareno, revolea arriba la pelota, la aguanta Cifuentes, la mitad de la cancha, de vuelta para Cifuentes, la marca de Domingo, pelota por un costado, saque de banda, lateral ecuatoriano. En Localiza puedes alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook e Instagram o escribinos al WhatsApp 091 70 2400. Localiza, tu impulso nos mueve. Lo va a jugar en Nazareno, la pelota arriba, el envío largo, estamos en el segundo tiempo del partido, la pelota que viene para que la corra ahora González, saca de cabeza del fondo el jugador Alex, cuidado, le está quedando a Cifuentes, quiere Garcés, el pase arriba, está habilitado Rojas, Aguilar se queda con la pelota, Jota. Que está jugando muy debajo de su arco, ya lo vimos en aquel pase de Antolín, que no entraba en la imagen porque estaba muy atrás, y en esta salió con velocidad, pero estaba muy atrás Aguilar. El pase de Rojas para Roque, de vuelta para Rojas, centro que se desvía, le queda otra vez a Jorge, busca a Jorge Rojas para Roque, Roque tranquiliza al medio, la pelota para Richard, la maneja Ortiz, el cambio de frente por zona zurda, lo buscan aquí en Rodrigo para Zamudio por izquierda y ataca Olimpia, centro de Zamudio, segundo palo, no podía Roque, sacaba del fondo Ale, le queda otra vez a Ortiz para Zamudio para Richard, Ortiz en 3/4 de terreno, al medio para quién, para que la busque Rodrigo la brecha para Otálvaro, se viene el colombiano ahora, Otálvaro de vuelta por izquierda para Richard, Ortiz la maneja, Richard cambiando para Zamudio y la pelota, la tiene Zamudio por ahora, se frena, allí busca Miguel para adentro para Rodrigo Rojas, 56 de partido, pelota para Leguizamón, la tiene Legui la brecha para Otálvaro, allí va Otálvaro cerca de la raya, ataca Olimpia, busca Otálvaro, de vuelta se frena, juega al medio para Jorge Rojas, de vuelta para Otálvaro y la pelota, la persecución de Rojas, tocó para Domingo para Leguizamón por abajo, juega para Jorge, gran maniobra, cuántos toques van, Jorge que le pega, saque de arco, saque de meta, habrá salida para Delfín, tocó la pelota Olimpia, Jota. Ahora sí, no hubo aceleración física, pero sí técnica, porque todo el mundo paró y tocó, la llevaron de un lado para el otro, nadie rompió la línea, en esta Rojita encontró el espacio en un pase filtrado de Leguizamón,
le dio aceleración a Olimpia con darle más fluidez al toque del balón. Habrá saque de arco, saque de meta ecuatoriano. El sabor del verano Crupi Menta Limón es riquísimo, refrescante, con un sabor único. Con Crupi tiene más sabor que dura más hierba mate. Crupi, frescura legendaria. La pelota va a la mitad de la cancha, busca de vuelta el equipo de Ecuador. Sobre el costado izquierdo busca Ale. Ale al medio para Calderón, la maneja en la mitad de la cancha. Gana Olimpia 1-0 por ahora. 1 para Olimpia, 0 para Delfín de Ecuador. Noche de Copa Libertadores de América. Gana el Indio por 2-0. Guaraní frente a Bolívar en la Nueva Olla Cabo. Tenemos 10 minutos aquí del segundo tiempo. Sigue la victoria de Guaraní. Al parecer está mejorando en su rendimiento el equipo de Gustavo Costa, Chipi. Sí, señor. Ahí estamos con Guaraní frente a Bolívar. La victoria por ahora 2-0. ¿Quién se va a ver a cancha? 18 Novoa. Cambios en Delfín. Ingresa Corozo. Corozo al campo de juego. El 13. Se fue el 18 Novoa. Y se va Cifuente, ¿verdad? Si mal no veo. Sí, Cifuente. Ingresa Valencia. El 20 Valencia. 2 cambios en Delfín. Valencia por Cifuente y Corozo por Novoa. NutriHuevos es esencial para el aprendizaje y crecimiento de tus hijos. Empieza bien el día. Desayuna NutriHuevos. La pelota arriba. Aguanta por ahora González, se quería meter Derris, pedía la falta, no existió. Dijo el juez, le estaba quedando la pelota a la derecha. Aparece rápidamente Cangá, otra vez por la mitad de la cancha. Y habrá salida que favorece al conjunto de Delfín. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial. Solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos hasta 5 millones de guaraníes al instante. Requisitos: copia de cédula de identidad, comprobante de ingreso, factura de servicios básicos, copia de tarjeta de débito. Cooperativa Judicial, y nos vemos. Bueno, señores, están ahí a full con la noticia de Ronaldinho. Repito, algunos colegas están informando acerca de una supuesta detención. ¿Motivo? Problemas de pasaporte, decía la colega Franco Chipi. Lo acusan de entrar con pasaporte paraguayo falso. Hasta ahí por ahora, muchos abogados ofreciéndose para defenderlo, dice Sole Franco en su cuenta de Twitter. Bueno. Esto sí que es inesperado, Jota, si es que se confirma oficialmente, ¿no? Más todavía por la situación en la que él viene al país, ¿verdad? Viene para una ayuda social. Acá incluso muestran el pasaporte. Hay una foto acá de alguien que está subiendo. Bueno. Nacionalidad paraguaya naturalizada, dice. No, yo no sé si esto tan rápido lo van a inventar, La verdad que parece... ¿Quién lo...? Bah, no sé. La verdad, repito, habrá que ver oficialmente cuál es el tema. ¿Qué hacemos con la remera de Guaraní? No, y le llevan, supongo, al calabozo, no sé. ¿Qué hacemos, Cabo, con la camiseta del Indio? Y hay que ver en qué comisaría está, ¿no? Bueno, tiro libre para Delfín, ganó Olimpia 1-0 por ahora. 1 para el conjunto ecuatoriano, 1 para Olimpia, 0 para el ecuatoriano que ataca. Travesaño de vuelta, rebote, otro travesaño. Se salva Olimpia de milagro en 2 oportunidades. Garcés del tiro libre del centro arriba y Garcés abre los brazos como diciendo: ¿y qué más puedo hacer? 1 al travesaño y 2 otra vez el mismo jugador, Jota, increíble. Sí, y sumémosle el anterior del primer tiempo, es la tercera de Garcés al travesaño, en la primera ganando la posición 2 jugadores de Delfín, Garcés y el otro que se metía junto a él, me parece que es el recién ingresado Valencia, no lo marcaba nadie, después lo incomoda algo Rodrigo, pero finalmente saca una tijera, el travesaño. ¿Suerte, campeón, o es muy temprano para decir? 3 palos, Dios mío. 3 travesaños en la misma noche para el jugador Garcés. En esta fue muy clara, 2 remates frente a Aguilar. 1 al travesaño y después del rebote otra vez al travesaño. Se ha salvado Olimpia, que está perdonando, que hace rato está dormido en el partido. Saque de costado, punta derecha. Que se despierte Garnero del equipo, vamos, sobre punta derecha, saque de costado, pelota arriba, el Indio ya se despertó y marcó otro golcito que está ganando por 2-0, la pelota por izquierda, el envío largo arriba, Cicota. Necesita un picador Olimpia, es cierto que Roque es muy importante, hay que bancarlo muchas veces, uno sabe el que está ahí adentro lo que significa Roque,
Pero desde acá afuera, sin estar en el zapato de Garnero, que siempre tiene la razón porque él tiene otro fundamento para decidir, pero desde acá afuera el partido pide un picador. Necesita de un picador para que acelere en las contras de Olimpia porque hay bastante espacio para lastimar. Algunos están relacionando con el problema de embargo que tiene el jugador, ¿verdad? Y algunos pasaportes que le habían retenido en su momento. Por ejemplo, una noticia de BBC News del año pasado, 31 de julio. Ronaldinho dice: embargan 57 propiedades y le retienen los pasaportes al exfutbolista por impago de multas millonarias. Bueno, habrá que ver, repito, esta... Y acá otra vez está rondando la foto, sí, del pasaporte, del supuesto pasaporte. Cuando ataca Olimpia, se mete con todo, el disparo al arco de Derlis. El arquero se queda con la pelota, habrá salida para Delfín, habrá salida para el cuadro ecuatoriano. Que tu cena no te tomen offside, prepara ya las hamburguesas de pechuga de pollo casero. ¿Cómo los vas a disfrutar? No te olvides de cambiar tus neumáticos y baterías en Rodar, el mejor precio y calidad. Rodar Neumáticos, líderes en atención al cliente. 021-504-265, Avenida Eusebio Ayala, kilómetro 5. La pelota en la mitad de la cancha, había falta contra Derlis. Señores, el partido está por ahora 1-0. 1 para Olimpia, 0 para Delfín. 63. Chipi. Sí, escucho. Sí, para actualizar los otros marcadores parciales, Liga de Quito sigue ganando a River por el marcador de 2-0 en 64 minutos del encuentro. Por su parte, Flamengo está ganando de visitante a Junior de Barranquilla por 1-0 en 61 minutos del partido. Bueno, muy bien, muy amable, Genaro. Fútbol interrumpido, ¿qué le pasó a Derlis González J? Si no lo tocaron, después de patear lo vi caer. Me parece que lo terminan chocando de costado y es la famosa paralítica. Porque después de haber pateado, él hace el gesto del dolor en la pierna izquierda. Y esperemos que sea una paralítica, un choque y no una molestia muscular después de haber pateado. Señores, el partido está 1-0. Ganó Olimpia. ¿Qué pasa en la Nueva Olla? Cabo de Vila. 16 minutos del segundo tiempo. Sigue 2-0 la victoria de Guaraní sobre Bolívar, Chipi. Muy bien, gana 1-0. 2-0 dio bien el Indio frente a Bolívar. Garnero que hace gestos. El fútbol sigue interrumpido, Jota. ¿En qué estará pensando el Dani? No, es el gesto para el doctor, ¿verdad? Para que le avise si puede seguir o no, para mover gente. Si es un golpe nada más y va a volver a entrar a la cancha, porque el doctor al ir a atender tiene que dar rápidamente una determinación. A lo mejor tiene la misma duda que nosotros la tenemos, que si es una molestia muscular o fue un choque, un golpe, y eso tiene que avisar rápido el doctor para que el técnico sepa qué hacer con los suplentes. Habrá salida para el cuadro ecuatoriano, habrá salida para el Delfín. ¿Qué partido estamos viendo ahí en la Nueva Olla? Víctor Sostoa. Y ahora Guaraní no solo gana, sino también ya manda, predomina, gobierna dentro del partido, está teniendo el control del juego, está circulando con mucha claridad la pelota, a diferencia de lo que fue el primer tiempo, Chipi. Muy bien, muy amable, mi querido Sostoa. La pelota por izquierda, busca de vuelta a Rojas. Rojas arriba, le está quedando el esférico ahora. Aquí en Acoroso, quiere por el medio Valencia, pelota para afuera, marca Jorge Rojas. Ahora saca de costado, hay lateral para el Delfín ecuatoriano. Quita Dolor Rapid, quita que conoces ahora en cápsulas blanda, más rápido, más efectivo. Quita Dolor Rapid, es el Asca, está listo para hacer el nuevo 10 del asado. Acuérdate que para el mejor asado, la mejor carne chaqueña solamente con Shorty Beef. Entérate más en las redes de Frico Shorty. Bueno, tweet de mi amigo Santula. Desde la policía me confirman que detuvieron a Ronaldinho. En Brasil habían retenido el pasaporte a él y a su hermano y ambos habrían entrado a Paraguay con pasaportes adulterados. El procedimiento estuvo a cargo de la unidad contra hechos punibles. Citando el tuit justamente de la colega Sole Franco. Bueno, ahí está, señores. Ronaldinho detenido en Paraguay. Bueno. ¿Tiene alguna explicación? Si es de público conocimiento que te sacan el pasaporte. No, y yo calculo que habrán informado desde Brasil y acá se habrán visto, se vieron obligados a hacerlo, ¿verdad? Algo así, supongo. Porque sí. Ahora, ¿cómo no se dieron cuenta cuando llegó acá Ronaldinho? No sé. Hay que ver si es Ronaldinho. Porque la verdad es que vino acá con custodia policial. Yo repito, ni Marito Abdo cuando viene tiene tanta custodia como lo tenía Ronaldinho Gaúcho, ¿verdad? Pero y la manera en que entró, ¿verdad? Y estaban a ver, por ejemplo, yo todo bien con Ronaldinho Gaúcho, ¿verdad? Un ídolo de todos nosotros, pero ¿por qué abrir el paso a los semáforos rojos? O sea, tampoco es
un presidente de alguna otra nación. No entiendo por qué el abrirle el camino por todas las calles, ¿verdad? Tarjeta amarilla para quién, para Aguilar, por demorar. Amonestado Aguilar. Pero bueno, está bien. Detenido Ronaldinho Gaúcho. Acá en nuestro país. Por entrar con pasaporte falso. Habrá saque de arco, saque de meta. Habrá salida para Olimpia. En la República de Luque, los precios más bajos encontrarse en Comercial Virgen de los Rosario. En todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso. Sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín, teléfono 64 50 47. En busca de la cuarta, Iguazú Travel te lleva al partido de Santos versus Olimpia vía terrestre salida. 15 de marzo, retorno 18 de marzo, precio por persona 1.430.000 guaraníes. Para consulta de mal 021 424 662. No, acá los muchachos ya están haciendo de esto memes, chistes. Uno dice, imagínate estar preso y en tu misma celda le traen al mismísimo Ronaldinho, el sueño del pibe, dice. En donde podemos nacionalizar, Jota, ya que entró con documento paraguayo y que juegue por la selección, ¿no? Que Berizzo lo llame, algo así. Bueno, Ale Silva a la cancha. Hoy está para fútbol. Se viene Alejandro Silva al terreno de juego. ¿Quién se va? Jorge Rojas. El partido de Rojas, de Jorge, que se va para permitir el ingreso de Silva a Jota. Y me parece que no le erramos mucho en la previa cuando hablamos. Un partido correcto. Terminó siendo un jugador importante, el que le dio mayor aceleración, pero dentro de un trabajo correcto. Nada extraordinario, no fue profundo, pero sí hizo un buen encuentro. La pelota arriba, ataca el Delfín ahora. Gol. Gol de Delfín. Gol de Delfín, increíble. Decíamos, Olimpia se relajó, se durmió y ahora se equivocó Richard Ortiz. Pide silencio el goleador y prepara otra variante Isquia. El 10 se viene al campo de juego. Señores, es gol de Delfín. Ortiz le pasa atrás para Antolín. Antolín para Aguilar. Este para Ortiz. Entregó la pelota, regaló el gol Ortiz. Increíble, ¿eh? Regaló el gol Olimpia, regaló Ortiz. Y el Delfín pone el 1-1. Marcó Alanis, que pide silencio. Bueno, Delfín 1, Olimpia 1. Sí, habíamos hablado de que siempre uno de los volantes rompía sobre Richard Ortiz. En la primera etapa los dos 9 iban sobre los centrales y uno de los volantes rompía para evitar la salida limpia. Y en esta ya lo pescaron, ya lo tenían. Y ataca el Decano, centro para Roque. Qué cerca estuvo eso, Jota. Uy, era una chance clara de gol de Olimpia, donde Roque Santa Cruz no la pudo dar de lleno en esa cachetada, como respuesta al error en la zona defensiva, donde Alais termina convirtiendo a un palo de Aguilar para poner el 1-1. Y se registró el gol número 89 en esta edición de Copa Libertadores de América. Es el primero que recibe el conjunto de Olimpia. Primer tanto de Delfín de Ecuador. La pelota arriba, busca de vuelta a Derli. Se le complicó el partido a Olimpia. Se había dormido ya el equipo de Cano. Se enoja Garnero. Señores, tiro libre en la mitad de la cancha, tiro libre para el cuadro ecuatoriano. La pelota viene larga, el disparo al arco. Habrá saque de arco, saque de meta. Probaba por allí Valencia. Habrá saque desde el arco para el Decano. Heidecon, hacemos tecnología y construcción con los estándares más altos. No dudes en contactarnos al 021-338-4797 o ingresa a nuestra web heidecon.com. Bueno, la verdad que ya se había salvado bastante Olimpia Jota, ¿eh? Y tuvo un par de chances, pelota parada principalmente, no lastimaba realmente el equipo. Es muy lento, no tiene fuerza, es un equipo que juega muy abierto, muy largo, los centrales retroceden, los 9 no vuelven. Hay un espacio, mira, fíjate la estancia que hay en la mitad de la cancha entre línea y línea, pero habían molestado con las pelotas paradas porque Olimpia se relajó. Y va por el segundo Delfín, el pase arriba, muy largo para Valencia, le queda Aguilar dominando la pelota. Habrá salida para el Decano, 71 de juego, vamos hasta la nueva olla. ¿Qué pasa allí, Cabo de Vila? Aquí casi un blooper en la defensa de Guaraní Servio. Terminó mandando la pelota al córner, 24 minutos del segundo tiempo, todavía la victoria de Guaraní por 2-0, Chipi. La pelota al medio, la marca, había falta y habrá tiro libre para Olimpia. La falta contra Ortiz.
Hay tiro libre para el Decano. Cayó muy mal Ortiz en la última, Jota. Sí, lo terminó chocando. No fue bien al choque el jugador, que no puedo determinar quién fue. El jugador de... el número 7, Rojas. Es el que va con miedo y termina chocándole muy mal a Richard Ortiz, que ya había ganado la posición. Se da la vuelta, pone la espalda, por eso lo choca entre la cadera y la espalda y queda golpeado el volante de Decano. Hay tiro libre para Olimpia. Cerca de la media luna sobre el lado izquierdo. Alanis, que fue al banco para dialogar de algo, volvió ahora. Está muy sentido Richard Ortiz. Habrá tiro libre para Olimpia. Itaú y Mastercard te llevan a la final de la UEFA Champions League con cada compra mayor de 200.000. Con tu tarjeta Mastercard Debit y Maestro acumulas un cupón digital que te puede convertir en uno de los 3 ganadores para viajar a ver la final de la UEFA Champions League en Estambul 2020. Conoces más las bases y condiciones en www.itau.com.py. En Localiza podés alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Localiza, tu impulso nos mueve. El sabor del verano Curupí Menta y Limón es riquísima, refrescante, con un sabor único. Con Curupí tenés más sabor que dura más. Yerba mate, Curupí, frescura legendaria. Nutri Huevos es esencial para el aprendizaje y crecimiento de tus hijos. Empezá bien el día. Desayuná Nutri Huevos. Ministro Euclides Acevedo, ¿cómo le va? Buenas noches. Disculpe la molestia. ¿Cómo anda, ministro? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, querido? Bien, ministro, le saluda a Chipi Vera. Aquí estamos en Radio Unión de Asunción, Paraguay. Cuéntenos, ministro, esto de Ronaldinho, porque le aclaro de Asunción, Paraguay, porque no estamos llamándole de algún medio extranjero, porque supongo que ya lo van a hacer. Este caso de Ronaldinho ya se está volviendo viral en redes sociales. ¿Esto es real? Para comenzar, él está detenido ahora, ministro. Bueno, hay una intervención fiscal y de hecho... hay un hecho punible en el sentido de que hay una documentación adulterada de acuerdo a la información que nosotros tenemos, y bueno, da igual que sea Ronaldinho o Francisco I, claro, si hay una adulteración de documentos que corresponde al Estado paraguayo, en este caso un pasaporte, y bueno, él es una persona que, independientemente de su popularidad deportiva, aparentemente, de acuerdo a la investigación que nosotros tenemos, ha cometido un hecho punible. Es más, tenemos los antecedentes de él en el Brasil y por lo tanto, bueno, merece ser sometido a las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son esas disposiciones, Euclides? ¿A qué se expone? Bueno, yo le puedo decir la pena, por eso es una cuestión del Ministerio Público. La información que nosotros tenemos es que hay un pasaporte que fue expedido a nombre de 2 personas que no corresponden a él. Por lo tanto, el documento que él tiene, de acuerdo a las presunciones investigativas, él tiene un documento adulterado y eso está penado por la ley. Por lo tanto, si el fiscal o la fiscala considera que su detención es necesaria para una investigación posterior, pues así se hará. Bueno, ministro, muchísimas gracias por esta confirmación y quiero agregarle esta pregunta, si me permite, robándole el tiempo a esta altura en la noche. Supongo que está siguiendo... Tranquila, yo soy un servidor público, Chipi. Gracias, ministro, gracias por el tiempo. Le agrego esta última consulta, ministro, porque me parece, a ver, esto repito, está recorriendo el mundo y yo estoy plenamente de acuerdo con ustedes. Sea Ronaldinho o el Papa, no se puede entrar al país con documentos falsos. Ahora, ¿cómo pudo entrar, ministro? ¿Cómo considera o piensa usted que pudo haber entrado ya ahí en el aeropuerto? ¿Por qué no se percataron las autoridades ahí en el aeropuerto que esas documentaciones eran falsas? ¿Había posibilidad de percatarse en ese momento o a veces es difícil esa situación? No. Vamos a ser bien francos, Chipi. Si la Dirección General de Migraciones se percata de que el documento con el que entra es un documento sospechoso, pues no se debería permitirse la entrada. Por lo tanto, aquí también hay un grado de responsabilidad de las autoridades de la Dirección de Migraciones, y eso es inaceptable. Porque atendé bien, Chipi, el primer rostro de la soberanía del Estado es la Dirección de Migración.
Por lo tanto, si hay complicidad, incompetencia, negligencia o como quieras llamarlo, pues esto deberá ser castigado, sin ninguna duda. Claro, porque es como que no podemos permitir, ministro, perdón por los términos tribuneros, ¿verdad? No podemos permitir que esto pase, ¿verdad? No podemos permitir. Por eso te decía, sí. Yo respeto la popularidad deportiva, vos sos un profesional del periodismo deportivo, pero vos sabés que el Estado de Derecho nos obliga a aplicar respetuosamente la ley sin ningún privilegio, sea quien fuere, y el que es responsable pues tendrá que pagar con sus huesos. Así de sencillo, mi querido Chipito. No, totalmente de acuerdo, ministro, totalmente de acuerdo. Por último, esta precisión nomás quiero volver a reiterar, doctor. Él está detenido, está demorado. ¿Cuál es el término exacto y cuál es la situación exacta de Ronaldinho en este momento de la noche, a esta altura? La información que yo tengo es que hay una orden de detención. Una orden de detención expedida por una autoridad competente. La policía está obligada a detenerla. Que después el Ministerio Público lo libere o no es responsabilidad del fiscal. Pero en cuanto a mí me compete, mi obligación es que la policía, ante una orden de detención, esta tiene que ser aplicada. Así sea el popular Chipivera o el ocurrente ministro del Interior. Ministro, por último, ¿quién es conoce la información? ¿Quién es el fiscal o la fiscal a cargo? No tengo una información precisa al respecto, te voy a mentir. Aquí da igual quién sea el fiscal. Lo importante es que el representante del Ministerio Público aplique la ley. El resto es cuento. Nuestra obligación es aplicar la ley y la aplicación de la ley no es negociable, ni siquiera discutible. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo. Otro para vos, Chipi, en la admiración de siempre. Igualmente, ministro Euclides Acevedo confirmando en la unión en lo de Ronaldinho Gaúcho. Mañana a las 8 de la mañana conferencia de prensa en Chile, casi Gatimí. Bueno, esto está confirmado, señores. Ahí está, lo escuchaban ustedes al ministro. Hay pasaportes falsos. Y ya hay una crítica de parte del ministro a la DINAC, ¿verdad? Porque claro, esto no puede pasar, digo. Y más viendo la foto cuando se viene a Nueva York en Olimpia, discúlpenme que nos salgamos un ratito del partido por esto. No pasa mucho igual en el partido de Chile. No, en el partido no pasa nada por ahora, ¿verdad? Ahora ingresa Nueva York, se va Roque del terreno de juego a la cancha de Nueva York, confirma el ministro Euclides Acevedo esto que enrarece la noche, lo de Ronaldinho Gaúcho detenido en nuestro país. Señores, a la cancha de Nueva York en Olimpia, Alberto Barreto. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial. Solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos hasta 5 millones de guaraníes al instante. Casa Central y sucursal Multiplaza Cooperativa Judicial. Y no vemos que tu cena no te tomen offside. Prepara ya las hamburguesas de pechuga de pollo casero. ¿Cómo lo vas a disfrutar? Escuché la campanita, dame la hora después de este tiro libre de esquina. Centro de Silva, busca de Bayor, marca en el fondo el equipo ecuatoriano. Le queda Otálvaro, centro de Otálvaro de Bayor de taco, pelota por lo alto, Antolín que busca el arquero, se queda con la pelota Jota. En dos jugadas de Bayor ya mostró mucho más de lo que mostró gran parte de Olimpia, principalmente en este segundo tiempo. Fue a la pelota a chocar y termina ganando otra pelota en el área para darle un poco de frescura. Necesita Olimpia porque no está pasando mucho en el partido. La pelota va a la mitad de la cancha, busca de vuelta el equipo de Delfín. En la mitad de la cancha le queda Calderón en mitad de terreno, juega a la derecha. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 35 minutos de la segunda etapa. El marcador indica la pelota en la mitad de la cancha, el partido empatado por ahora, 1 para Delfín, 1 para Olimpia. No te olvides cambiar tus neumáticos y baterías en Rodar, el mejor precio y calidad de Rodar Neumáticos, líderes en atención al cliente. Llama al 021-504-265 Eusebio Ayala, kilómetro 5. Señores, sobre punta izquierda, brazo que de costado, hay lateral que favorece el equipo de Cano. Quitador Rapid, el quitado que conoces ahora en cápsulas, blanda más rápido, más efectivo. Quitador Rapid, Ace de Lasca, está listo para hacer el nuevo 10 del asado. Acuérdate que para el mejor asado, la mejor carne chaqueña, solamente con Shorty Beef. Entérate más en las redes de Frigo Shorty. Bueno, fuente, ya esto ya está oficializado. Con lo de Euclides Acevedo, ya nos quedamos con la noticia más que oficial. Y con esta versión del ministro, ¿verdad? De Ronaldinho Gaúcho con orden de detención.
por documentos alterados. Realmente, claro, porque ya como leíamos en la noticia, Jota, había un antecedente, incluso en Brasil. Así que realmente fue tremenda, o habrá sido tremenda la noche para Ronaldinho, que estaba listo para ir al partido de Guaraní. Increíble, señores. 1-1 Delfín Olimpia. Por ahora 82 de partido que pasa en la Nueva Olla, Cabo. No pasa mucho tampoco, Chipi. 34 minutos y medio del segundo tiempo. Sigue la victoria del legendario por 2-0 y Nico a la mañana suspendió su caminata. Totalmente. La pelota, ahí estábamos presos nosotros, principalmente Nico. La pelota por izquierda que vino bien temprano y quedó preso por los guardias de Ronaldinho. Pelota por izquierda, buscaba Otálvaro de vuelta a la mitad, habrá cancha vía, falta, habrá tiro libre y el que está preso de fútbol es Olimpia, Jota, ¿no? Sí, muy mal partido de Olimpia. Realmente para el olvido, una zona defensiva que está agrandando, un equipo muy largo, un equipo que está jugando a un ritmo de el equipo rival, pero el equipo rival se despertó, le lastimó, le dolió el 1-0 abajo, con los cambios fue más revulsivo y Olimpia no sale de ese shock o de ese momento de tranquilidad con el que jugó el partido, no tiene aceleración. La pelota en la mitad de la cancha, busca Olimpia, el juego de la brecha para quien, para Adebayor, la maneja por ahora Manolito, Adebayor al medio, descargó para quien, para Rodrigo Rojas, lo vio pasar a Zamudio, se viene Zamudio con peligro para ganarlo, Zamudio, arriba y afuera, le pegó Zamudio al arco, se ha salvado el conjunto de Delfín, Jota, en esta última. Y me puedo cargosear con lo de Adebayor porque le pasó lo mismo al español que había llegado a Cerro Porteño, en los primeros tiempos él pensaba que todos iban a ser a la europea. En esta Adebayor descarga para Rodrigo, arranca la mitad del área y Zamudio tenía que dar el pase atrás, ese era el movimiento, termina rematando al arco. Situación de gol, chance para Olimpia por el sector izquierdo, pero la jugada era atrás para Adebayor. Bueno, tarjeta amarilla para quién? Tarjeta amarilla para... Mientras tanto, pierde River 3-0, amonestado Leguizamón, 3-0 la caída del Millonario, Genaro. Sí, señor, minuto 84 del compromiso, está perdiendo el vicecampeón de la Libertadores 2019 por el marcador de 3-0 ante Liga de Quito. Y Flamengo está ganando por 2-0 a Junior en calidad de visitante, Chipi. Muy bien, muy amable, gracias, Genaro, señores. Últimos minutos del partido de Olimpia, 84 por ahora. Le quedan 6 más el descuento y Olimpia no ha jugado bien. Tiro libre para Delfín, tiro libre para el cuadro ecuatoriano, incluso en el 1-0. Y J apuntaba, este es un partido para ganarlo. Ah, no, lo de Aguilar, Tremendo lo de Aguilar. ¿Qué le pasa a Olimpia, J? No, está sacado, Aguilar hizo un blooper, iba a sacar con las manos, se terminó repitiendo y casi mete la pelota para su arco. Estaba lejos del arco, en el borde del área grande, por eso le dio tiempo para retroceder. Tiro libre para Delfín, tiro libre para el cuadro ecuatoriano, en la barrera de Bayor, Otálvaro también, Leguizamón, Alcaraz y uno más. Lo veo allí a Derlis González, le va a pegar Calderón, Calderón le va a pegar a la pelota, allí va Calderón. Calderón le va a entrar a la pelota, tiro libre ecuatoriano. Le pega Calderón, va Calderón, barrera y habrá salida en la mitad de la cancha de vuelta para el cuadro de Delfín. En la República, los precios más bajos encontrás en Comercial Firigen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso. Sobre Moisés Bertón y Javier Buení, teléfono 64-50-47. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 40 minutos. La segunda etapa y el marcador indica. Sí, Rivera. Que ataca Delfín y va por el 2-1, centro arriba, golpe de cabeza, Leguizamón, la pelota al córner, habrá tiro de esquina para Delfín, Jota. Finalmente una pelota cruzada al segundo palo, donde con lo justo Leguizamón, después de una pelota parada, aquella falta que había cometido el mismo jugador ganándose la tarjeta amarilla, es el que termina peinando al córner, otro tiro de esquina, lo está rinconando el Delfín. Sobre punta izquierda habrá tiro de esquina, córner que favorece al equipo del Delfín, 1 para el cuadro ecuatoriano, 1 para Olimpia, levanta los brazos, Aguilar, lo quiere ganar ahora el cuadro ecuatoriano, centro que va, primer palo, Adebayor que no podía, puntines, rebotaban Zamudio, no, habrá saque de arco, saque de meta para Olimpia, Jota. Y ahí no hay que fallar, Adebayor quedó en la posición de Roque, que hace muy bien ese trabajo de primer hombre, sacando todas las pelotas cortas, en esta Adebayor no metió el puntín sí le queda al delantero
del Delfín, que le erró el arco. Habrá saque de arco, habrá saque de meta para el Decano. En busca de la cuarta, Iguazú Travel te lleva al partido de Santos versus Olimpia, vía terrestre salida. 15 de marzo, de retorno, 18 de marzo, precio por persona 1.430.000 guaraníes para consulta. Llama al 021-424-662. Viaja con Iguazú Travel. La pelota arriba, recupera el equipo ecuatoriano. Se está quedando con la pelota por ahora. El jugador Novo arriba, el envío largo. Viene para que la corra ahora y vaya Corozo. No podía, roba Olimpia. A De Bayor, engancha De Bayor, pasa bien. Arranca Manolito, cambia de frente por izquierda. Juega para que domine ahora Zamudio. La tiene Miguel, 87 de partido. Al medio para Nico Domingo. Gana el Indio 2-0. Empata Olimpia 1-1. Pelota para Alejandro Silva. ¿Y qué hace Silva? Por Dios, Jota. Pensó que Otálvaro le pasaba, pensó que era el chip del 2018 donde era de memoria el pase. Pelota larga, Aguilar que sale en la media luna, termina despejándose, le quedaba la pelota, desconcertado Olimpia, Jota. Completamente, esta era salir y rechazar. Aguilar que dudó, se quedó, frenó, al final salió, el pato está largo también, esa pelota se termina frenando, Aguilar la saca a las gradas. La pelota arriba, ataca el cuadro ecuatoriano, remate al arco y Aguilar al tiro de esquina. Se persigna Aguilar, la pelota afuera y sí, hay que rezar a todos los dioses, Jota. Esta fue buena de Benítez, el recién ingresado, que mete un sombrerito dentro del área, saca un zurdazo que Aguilar la saca nuevamente al córner. Está asustado Aguilar, Está asustado por la cara, digo, no sé, no tiene confianza, no sé qué le pasa, Jota. Centro que va arriba, el envío largo de cabeza al medio, se salva de milagro, Olimpia de vuelta. Y habrá salida desde el fondo, pelota por la mitad de la cancha, recupera y va con todo ahora. Se viene Ale, centro al área, quiere Roja, rebote, busca el cuadro de Delfín. Allí la marca de Antolín, pelota por el fondo. Le está quedando otra vez la pelota a Corozo y abraza que de costado, lateral para Delfín que va con todo. Itaú y Mastercard te llevan a la final de la UEFA Champions League. Con cada compra mayor de 200.000 con tu tarjeta de Mastercard Debit y Maestro acumulas un cupo digital que te puede convertir en uno de los 3 ganadores para viajar a ver la final de la UEFA Champions League en Estambul 2020. Conocer las bases y condiciones en www.itau.com.by. Disparo arriba de Calderón, mal, saque de arco, saque de meta, habrá salida para Olimpia, le va a pegar a Aguilar a la pelota, habrá saque de arco, saque de meta. En la figura del partido para los que eligieron vía internet es de Erly González, pero ya va a elegir Jota, el jugador de calidad del partido en algún momento más. Heidecon, hacemos tecnología y construcción con los estándares más altos. No dudes en contactarnos al 021-338-4797 o ingresa a nuestra web heidecon.com. Habrá salida que favorece el equipo de Cano, pelota por la mitad de la cancha, busca de vuelta en mitad de terreno, se está quedando Zamudio, centro de Zamudio arriba, le pifia, le pega Silva, como venía, rebotó la pelota en Nazareno y se ha salvado ahora el conjunto ecuatoriano. Rápido Silva, mete para el colombiano, Otálvaro de vuelta para Silva, centro de zurda arriba, cortito el centro, golpe de cabeza defensivo, la sacan del fondo, le queda Ortiz para Zamudio, Zamudio arriba, no podía De Bayor, saca la mitad de la cancha, recupera Ortiz para Olimpia. En Localiza podés alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Localiza, tu impulso nos mueve. La pelota de Alejandro Silva, mete la mitad de la cancha, busca de vuelta en el fondo el equipo ecuatoriano, la saca por allí Cangal, está quedando Alejandro Silva que se equivoca, le queda Nico Domingo, Domingo al medio, busca de vuelta Rojas, la tiene Rodrigo por ahora, no pasa Zamudio, tocando para Otálvaro y este abre para Silva, centro de Alejandro Silva, segundo palo, golpe de cabeza al medio, pedían mano y el juez dice que no y habrá salida por el cuadro ecuatoriano, Jota. Y no cobró, acá ya no hay VAR, no se puede revisar, pero me pareció a mí que fue una mano después de que Nico Domingo intenta bajar esa pelota al medio. Y acá no le interesa a nadie lo que digan los dirigentes de Olimpia. En la pelota de la mitad de la cancha busca Otálvaro por si haya queja, digo. La pelota de Rojas que va arriba en 3/4 de terreno. Se viene el Decano. Intentaba Derris y no podía. Sobre punta brecha habrá salida para Ale. Habrá reposición para el equipo ecuatoriano. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego. Tiempo cumplido. 45 minutos de la segunda etapa y el marcador indica. Sí, Rivera. Que el partido está igualado 1-1. Se viene con todo Alejandro Silva. Silva el medio. ¿Para quién? Para De Bayor. Aguanta De Bayor. No había falta, dice el juez. Y hay salida para Delfín. Cuando está cortando Zamudio. Busca de vuelta a Rodrigo. Le queda Derlis y va. Se viene González en el área. Se mete con todo. Definió.
palo, rebote Domingo, la juega para Silva, como viene, engancha al medio, otra vez para Domingo, Domingo para Rojas, la sacan del fondo, se salva Delfín y de milagro, insisto Otálvaro, busca el colombiano, arranca Otálvaro, jugó para quién, para Rodrigo para González, última raya, ataca Berry, se frenó mal González y pierde la pelota, increíble, Jota. Qué raro y difícil de explicar, todos parados, parecía que nadie se terminaba moviendo. Derlis que encuentra el espacio, se saca un hombre de encima, el palo le salva al Delfín y después indecisiones para rematar esa jugada. Llegó Olimpia en el último minuto. Casi 92 minutos de partido, casi 92, se salvó el conjunto ecuatoriano, hay tiro libre ahora para Delfín en campo enemigo, en patio rival. El sabor del verano Curupí Menta Limón es riquísima, refrescante, con un sabor único. Con Curupí tiene más sabor, sabor que dura más, yerba mate, Curupí, frescura legendaria. NutriHuevos es esencial para el aprendizaje y crecimiento de tus hijos. Empieza bien el día, desayuná NutriHuevos. Sobre Punta Brecha habrá tiro libre que favorece el equipo ecuatoriano, centro que va arriba, sacaba de Bayor y va a la contra ahora con González, juega para quien, para Silva y pica de Bayor, se viene Silva en el círculo central cambiando por izquierda, lo juntan aquí en a Rodrigo Rojas otra vez al medio, le queda Domingo, va al piso, no puede, ahora aparece Otálvaro y nace el ataque de Cano con Otálvaro, otra vez al medio para Nico Domingo, la maneja Nico cambia por zona zurda, buena apertura para Otálvaro, para Zamudio y va Zamudio, centro al área para de Bayor, golpe de cabeza defensivo, la saca del fondo, el cuadro de Delfín que se salva en la última jugada, la puntean, está robando Silva al medio para Rodrigo, le quiere dar al arco, metió un piebrazo, pero ataca Otálvaro, busca Otálvaro, centro al área, golpe de cabeza defensivo y tiro de esquina, Jota. Y se despertó Olimpia en los últimos minutos, empujando por izquierda con Zamudio, esa pelota que queda para Silva en el rebote, la vuelve a abrir para Otálvaro que busca el área, otra pelota parada en el último minuto del partido. Sobre Punta Brecha y tiro de esquina para Olimpia. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial, solicita tu crédito escolar con mínimos de requisitos hasta 5 millones de guaraníes al instante, Casa Central y sucursal Multiplaza Cooperativa Judicial. Y nos vemos. Le pega Alejandro Silva, centro que va, golpe de cabeza defensivo, la saca del fondo del Delfín ecuatoriano, pelota arriba, la revolea Valencia, la pelota va al campo enemigo, al patio rival, queda para que saque de vuelta como puede Zamudio, regalo para el arquero, domina Baroja y hay salida para Delfín, arriba, el pelotazo largo, le envía al campo de Olimpia, golpe de cabeza de Leguizamón, cae en la mitad de la cancha, insiste otra vez el decano, allí busca Alejandro Silva, se mete Silva, intentaba el globito, no podía, habrá saque de costado, lateral sobre Punta Brecha para Olimpia. Que tu cena no te tomen offside, prepara ya las hamburguesas de pechuga de pollo casero, como los vas a disfrutar, no te olvides de cambiar tus neumáticos y baterías en Rodar, el mejor precio y calidad, Rodar Neumáticos, líder en atención al cliente, 021-504 con 265 Avenida Eusebio y a la kilómetro 5. Rojas para Zamudio, centro arriba, rebote busca Silva, tiempo cumplido, será saque de arco y es el final del partido, final del encuentro en Ecuador. Por jugar mal ganamos 1-0 Olimpia y terminó empatando 1-1 en un pésimo partido del equipo de Cano. La cara de Garnero lo dice todo, la cara tan fea como el partido del conjunto de Cano, un rostro absolutamente triste de Garnero y de fastidiado, de enojado después de este empate. 1 para Delfín, 1 para Olimpia. Terminó el partido, lo relató Chipi Vera, lo vivimos en Unión Fútbol Club. El jugador de calidad, JJ Gómez. Y termina siendo de lo más rescatable por todo lo que corrió y en los últimos minutos por lo que insinuó Derlis González, el jugador de calidad. El jugador de calidad fue presentado por Pollos Caseros, cuidados como en casa, con la mejor calidad. Vamos hasta la nueva olla, Cabo. 48 minutos, 47 minutos y medio, hasta los 49 nos vamos. Sigue la victoria de Guaraní sin brillar, 2-0 sobre Bolívar, Chipi. Gracias, Cabo. Ahí está el partido del Indio que gana 2-0. Voy hasta Ecuador, Ariel. Gracias, Chipi. Ya estamos nosotros yendo a la sala de conferencia de prensa, donde se va a desarrollar justamente donde vamos a escuchar, mejor dicho, las palabras del entrenador franqueado. Así que le damos unos minutos mientras salimos aquí en compañía también de todos los hinchas, ya abordando lo que va a ser dicha conferencia. Así que mientras Jota comenta, yo pego el grito si hay novedades por este sector, Chipi. Tal cual lo dijiste al final del partido, fastidioso, se lo vio a Daniel
durante todo el partido, no solamente ahora, durante todo el partido, y ahora vamos a ver qué es lo que va a manifestar en la conferencia de prensa del entrenador franceado. Te pego listo cuando haya novedades, Chiri. Muy bien, muy amable, Ariel. Ahí estamos enseguida con Ariel desde Ecuador. Ya va a comentar JJ Gómez a la espera del final en cancha Villanueva Olla, Cabo de Vila. 48:30. Aquí casi se vino el tercero de Guaraní. Va a entrar a jugar 30 segundos. Fer. Casi el tercero de Guaraní, Sostoa. Estuvo muy cerca Guaraní, después de mucho tiempo logró arrimar una jugada profunda, metió la diagonal corta a redes de derecha, le dio con rosca a esa pelota, pasó muy cerca al travesaño del arquero del Bolívar. A escasos segundos de que termine el partido aquí en Barrio Obrero, Chipi. Gracias, Cabo, señores. Va a culminar allí en la Nueva Olla con victoria Veraborigen, gran victoria de Guaraní ayer de Libertad, y Olimpia, que ha decepcionado en su debut copero en este empate 1-1 frente a Delfín. Es cierto, es un empate de visitante, pero era un partido para ganarlo por el rival, por lo que se había mostrado en el primer tiempo de lo que era capaz el equipo adversario, porque Olimpia hasta con poco parecía que podía dar mucho y terminó cediendo 2 puntos importantísimos Olimpia, porque es un grupo que arrancó, repito, ayer con victoria de un visitante, como el caso de Santos, así que va a ser un grupo complicado y era importante que Olimpia derrota del Delfín, sobre todo por cómo se había presentado el equipo ecuatoriano y con todas las debilidades que mostró JJ a lo largo de su comentario en el primer tiempo principalmente. Fue 1-1 entre Delfín y Olimpia. Comenta, opina, lo analiza y habla de fútbol para todo el país y el mundo vía internet el señor JJ Gómez. Señoras y señores, bienvenidos al show más feliz del mundo. Y no fue un buen partido del equipo de Cano, una nueva ilusión. Esperábamos a Olimpia en la Copa Libertadores y todos saben lo que significa estar en un grupo de Olimpia en la Copa Libertadores. Todos saben de que Olimpia pisa fuerte, de que tiene historia y se los pone entre los protagonistas. Frente a Delfín, un campeón del fútbol ecuatoriano, es cierto, pero tampoco hizo un partido como para decir que Olimpia, al no hacer un buen encuentro, lo emparejó el Delfín. Los dos hicieron un muy mal partido. En el segundo tiempo el Delfín se enganchó. Sí, Cabo, contigo. Con la disculpa de caso, J, para avisar de que terminó el partido aquí en Barrio Obrero. Victoria de Guaraní por 2-0. Victoria del equipo aborigen, entonces, que pudo conseguir un buen primer paso en esta Copa Libertadores. Distinto a lo de Olimpia, suma un punto Olimpia, no está todo mal tampoco. Sumó un punto de visitante entre los partidos que uno dice hay que hacerse fuerte de local y sacar puntos afuera, y sacó el punto afuera. Pero el partido se daba de otra manera. A donde íbamos era que el Delfín tampoco mostró ser un equipo compacto, con muchos problemas. Sabemos lo que se habló en la semana. Isquia tiene 2 días. Con algunos se debe equivocar el nombre, Isquia. Debe estar preguntando, ¿y aquel cómo se llama? Porque está conociendo el plantel. Hizo el puesto por puesto en los cambios. Hizo la continuación de los que venían jugando. Lógicamente este plantel no venía entrenando a un 100%, por más de que el jugador haga todo el esfuerzo que quiera, no es lo mismo la situación, el ambiente, lo que se genera en el reducto de entrenamiento cuando hay una incertidumbre de quién va a ser el entrenador y de estar muy cerca del partido. Y eso se notó. La cancha siempre fue mala. Decía yo en el inicio, me tocó jugar en esa cancha, y la cancha siempre fue mala. Y pasaron los años y sigue siendo mala. Le dejaron el pasto alto, desnivelada, picaba mal la pelota. Eso también se le complicó a Olimpia. Pero después lo de Roque. Jugó el partido prácticamente caminando, cuando muchas veces Roque juega el partido caminando, pero siendo importante en sus movimientos. Hoy no fue importante, porque el partido no pedía lo que hacía Roque. Hoy el partido pedía aceleración. Hoy el partido no necesitaba de Roque para el funcionamiento del equipo, porque el equipo no tenía la pelota, porque la pelota no llegaba arriba para pivotear, porque decíamos pica fuerte y pica mal el balón. Entonces no había tenencia, no había claridad para que la tranquilidad y la buena devolución de Roque te dé esa serenidad de que todo va a funcionar y de en algún momento van a pasar los laterales y vas a lastimar en el área. No pasó. Era Brian. Era Ale por dentro, Rojita por dentro, eran picadores lo que necesitaban. Y finalmente no se acomodó nunca el equipo. Sufrió demasiado en la zona defensiva. Le cuesta
a Antolín y a Leguizamón cuando le crean superioridad porque no se ven protegidos y no es Antolín y Leguizamón, es Richard, es Domingo. No tienen ellos una gran velocidad, una gran vuelta para cerrarse rápidamente y darle una ayuda a los defensores. Y los defensores tampoco son velocistas, ¿verdad? Sabemos del buen cruce que puede tener Leguizamón. Pero le costó realmente demasiado a Olimpia, porque el equipo del Delfín, decíamos, el mal estado, el mal estado a lo mejor de ellos, de los delanteros, hacía de que salgan lento. Eran 4 o 5 que atacaban y salían lento y generaban una superioridad cuando Olimpia perdía rápido la pelota. Sensaciones realmente muy raras la que termina dejando este partido. Si tenemos conexión con Ariel para ir escuchando un poquitito las sensaciones que van dejando también en vestuarios de Olimpia con la gente por este encuentro que realmente se sumó un punto pero no lo deja cómodo. Ariel, ¿estás? Mientras esperamos la conexión con Ariel, porque va a ser importante escuchar un poquitito qué dicen dentro del vestuario, porque estas cosas se tienen que corregir. No fue un partido cualquiera, no fue un partido normal. Era tu presentación, era la reconfirmación. Olimpia ya tuvo un traspié contra el Junior. Olimpia ya tuvo un tropezón en el torneo con Liga de Quito el año pasado. No era un partido cualquiera. Es generar la sensación. Ariel, ¿estás? Es generar la sensación. Ariel, te escuchamos, Ariel. Bueno, mientras conectamos con Ariel, decíamos de que no es un partido cualquiera. Era mostrar el paso fuerte, los 2 años de trabajo, el tetracampeonato, la llegada de los refuerzos, mostrar la diferencia entre Delfín y Olimpia, que dentro de la cancha esto te empareja y eso es lo lindo del fútbol, pero esto no tiene que suceder, esto no es lo lógico del fútbol, esto te muestra que el fútbol te hace real, que el fútbol no te deja equivocarte, que el fútbol no te deja desconcentrarte, que el fútbol no te deja llegar mal a un partido, porque tu nombre, tu chapa no me va a ganar. Pero hay una diferencia. Vos corriendo 6 metros y yo corriendo 6 metros, mi chapa sí te va a ganar. Vos haciendo el mismo esfuerzo, la misma concentración que la que hago yo, mi chapa sí te va a ganar. Pero hoy Olimpia no tuvo esa concentración, golpeó rápido y decíamos, esto lo beneficia porque lo confirma, lo pone a Olimpia con la tranquilidad de poder manejar el partido, de poder jugar con tranquilidad en una cancha fea. Hay que lastimar en los momentos que te da el encuentro. Y Olimpia lastimó a los 5 minutos, pero eso le jugó en contra. Fue una relajación importante la que terminó teniendo, porque lo marcábamos en el comentario de la primera etapa. Mucha pausa para un equipo que sabe poner la pausa. Pero hoy se excedía, todas las contras eran pausa, cuando había un equipo enfrente que no volvían 4 jugadores, que quedaba desprotegido en la zona defensiva, que su lateral derecho era Speedy González. El lateral izquierdo era Nazareno, que es un Speedy González también, al cual lo conocemos, por eso digo, delanteros talentosos, punteros rápidos, desequilibrantes, no son marcadores ásperos. Y no aceleró nunca Olimpia, le dio pausa pensando tener el control del partido, y 3 travesaños y una mala salida, gran definición de Alains, le terminan generando el gol del empate, que es un golpe muy duro, porque esto 1-0 con los 3 puntos en el bolsillo iba a ser una anécdota para corregir, iba a ser una anécdota para contar y para que en el vestuario, el próximo partido, alguno haga remember y le sirva a Garnero como motivación y decir, ojo, que nos pasó, que no nos cueste. ¿Se acuerdan aquel partido en Manta? No nos empataron porque tuvimos suerte, nos hubiesen contado 3 puntos menos. Hubiese sido para algo positivo, un mal recuerdo del partido de hoy, pero con el 1-0 a favor. Ese error en la salida
deja un punto suelto al aire y reparte un punto con el Delfín, dejándolo a Olimpia no en la primera posición de la fase después de terminar la primera fecha de este grupo. Y eso ya significa otro ambiente, ya significa otra sensación, ya es otro el fastidio. Porque el 1-0 a favor, que ya lo tenía en el bolsillo Olimpia, solamente le iba a dar una posibilidad de recriminación al plantel para que no vuelva a pasar, pero los puntos lo iba a tener en el bolsillo. Vamos a ver si podemos conectar con el compañero Ariel en el momento en que esté para escuchar alguna... Acá estamos, Ariel, ya estamos aquí en la sala de conferencia. En minutos más va a estar llegando Daniel Garnero. Hay que ver quién va a venir con él. Si va a venir un futbolista, imagino que sí. Hay 2 sillas aquí ya listas para que arranque cuando llegue el entrenador. Porque el primero que va a venir va a ser Daniel Garnero. Y no sé quién lo va a acompañar al profesor Daniel Garnero. Estamos aquí, vamos a hacer la primera pregunta. Ya estamos anotados con los colegas ecuatorianos también que ya están aquí listos para que nada más venga el entrenador franqueado y pueda hablarnos de lo que dejó este compromiso. Realmente de conformidad por lo que uno puede leer a través de las redes sociales también, y Olimpia que no puede encontrar el juego que tuvo en el torneo pasado. Ya lo reconoció en la conferencia de prensa anteriormente Daniel Garnero, que todavía no está encontrando el fútbol que tuvieron en el torneo anterior, y eso continúa. Ese déficit continúa y vamos a ver qué es lo que va a acontecer de ahora en más. Bien dijiste también, la cancha no estaba muy buena, y lo de Roque, me llamó la atención lo de Roque. Creo que estaba aparentemente todavía sintió aparentemente alguna molestia, por eso no le dimos a plenitud a Roque Santa Cruz. También creo que hubo mucha distancia en cuanto a las líneas. Me pareció ver líneas muy separadas de lo que era el medio para adelante con la defensa también. Así que seguramente todo esto nos va a quitar Daniel Garnero. Así que vamos a ver el movimiento que tenemos aquí. Están probando el sonido para cuando venga ya el entrenador de Olimpia, y ya lo veo por lo menos aquí a Mauri, aquí también ya del club, que ya están aquí. Eso significa que Roque Santa Cruz y Daniel Garnero, así que ahí están. Viene Daniel Garnero, está también Roque Santa Cruz. Va a arrancar la competencia y se va a sentar el entrenador de Olimpia. Vamos ahí está en la sala de prensa. Un gusto tenerlos a ustedes. Vamos a empezar este diálogo. La primera pregunta la tiene el colega paraguayo Ariel Infraños. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. Estamos en vivo para Unión Fútbol Club. Bueno, Daniel, decía anteriormente en conferencia de prensa de la función en la Villa de que Olimpia le está costando encontrar un poco su juego. ¿Qué creen por dónde pasó? Que todavía no puede encontrar el juego que se tuvo en el torneo pasado, y el análisis que dejas de este compromiso. Hoy hubo momentos, sobre todo en el primer tiempo, que pudimos tener asociación de juego, quizás nos faltó tener una mejor terminación de la jugada, pero bueno, en definitiva el resultado creo que fue justo, porque los dos equipos buscaron, cada uno a su manera. El campo de juego la verdad que no ayudó demasiado, el estado del campo no era el ideal, que nos costó, estábamos un tanto imprecisos, nos costó agarrar el ritmo a la cancha, y eso lamentablemente, sobre todo en el arranque del segundo, nos costó demasiado, hasta que después el equipo reaccionó, fue a buscarlo y tuvo sus situaciones para poder ganarlo también. Siguiente pregunta, señor Lecter Mendoza. Bienvenido nuevamente a Manta. Muchas gracias. Okay. Bueno, un empate que de pronto lo tenían asegurado en cuanto a victoria. ¿Qué cree que le faltó a su club para terminar de llevarse los 3 puntos? Y Roque, ¿qué te pareció dentro de tu punto de vista el rival dentro de la cancha? Tú como jugador, ¿qué opinas del contrincante?
bueno, el resultado no lo pudimos sostener. Hubo un momento en el juego que no pudimos controlar la pelota y eso hizo que el cual se nos venga y tenga sus situaciones hasta que lograron el empate y después el equipo volvió a encontrar espacios, aprovecharlos y generar situaciones como para poder terminarla. Lamentablemente no tuvimos la efectividad que necesitamos para poder haber ganado el partido. Bueno, entonces, la verdad que Delfín es un equipo que es muy físico, tiene jugadores de mucha potencia, de muy buen corte físico y que tiene también mucha velocidad, ¿no? Obviamente estamos haciendo mejor también las condiciones del campo del juego. Supo saber capitalizar bien las situaciones que le permitió llegar, además que nada en situaciones paradas, no creo que han tenido situaciones más claras. Y bueno, obviamente que un equipo duro, creo que el partido en cuanto a volumen de juego lo pudimos controlar bastante bien y bueno, en aquellos momentos donde pudimos poner nuestro equipo, pudimos también dejar el juego de nuestro juego y crear muchas situaciones para poder ganar el partido. Siguiente pregunta, el señor Eduardo Ponce. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Por qué cree que nosotros obtener el resultado? Y Roque, imaginante así de peleado este partido, porque no pudimos controlar el juego, sobre todo en el arranque del segundo tiempo. Ahí tuvo la dificultad que no pudimos dominar, controlar, generar situaciones, y eso hizo que el rival se nos venga, se entusiasmen, generaron algunas situaciones y después encontraron un gol y bueno, y ahí el equipo reaccionó y lo fue a buscar, no tuvo la efectividad que tenía que tener para poder ganarlo, pero generó situaciones claras de gol. Una pregunta que pegaste así difícil el rival. Es un partido de Copa de Libertadores, ¿no? Así que no hay partidos fáciles. Creo que hemos encontrado temprano en el partido y con ello también nuestro volumen no pudimos capitalizar en situaciones que nos van a ampliar todavía más el mercado y ahora vamos a estar mucho mejor el partido. Creo que haberlo hecho sin duda la trascendencia que tenía el partido en sí, pero bueno, como te decía, es un partido de Libertadores, el team también acompañado de su gente y también, ¿verdad?, utilizar los recursos que tiene para lastimarnos y bueno, el fútbol, así que al final se pagan los errores y bueno, la verdad que el resultado no sabe a poco, pero lo que nosotros creemos que pudimos haber conseguido. Última pregunta, señor Bolívar de Bermejo. Gracias, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias primero. ¿Qué es lo que me sorprenderá del equipo de hoy con el empate de uno de Carmengo y para ver que tiene todos estos puntitos en cuanto a lo físico? Entonces, tiene que condición en el partido. Buenas noches. Y la reacción, al final, para ir a buscarlo, pero también la dificultad de no haber controlado el juego en el momento que el rival nos empezó a dominar. Eso fue un error y creo que lo más importante fue la reacción sobre el final, donde tuvimos situaciones muy claras y no tuvimos la efectividad necesaria para poder ganar. Veníamos problemita muscular, al final pude jugar el partido sin ninguna complicación, así que todavía obviamente que me queda un trecho no por llegar a estar otra vez al 105, pero verdad no tuve ninguna complicación en lo que sigue estar entrenando el juego. Muchas gracias. Terminando la conferencia de prensa de Daniel Galdero, también porque Santa Cruz, aquí hace la defensa del Club Delfín, así que el plantel ya va a recordar
seguramente el día de mañana. Perfecto, Ariel. Se acabaron con esto las declaraciones, ¿verdad? Ariel. Sí, te escucho, perdón. Ahí estaba haciendo la divulgación, nomás que ahora se van a mañana. Mañana van a hacer una llamada de organización y ya para el mediodía van a estar retornando hasta nuestra capital. Bueno, ¿tu retorno también es con el mismo horario de la gente de Olimpia? ¿Perdón? ¿Tu retorno también es con el mismo horario de la gente de Olimpia? No. Yo lo pongo más temprano. Bien temprano. Perfecto, Ariel. ¿Te parece si vamos redondeando el gran trabajo en la cobertura, como me parece que el único medio apoyando o estando de cerca en el partido contra el Delfín? Sí, señor. No hay ningún inconveniente, así que el saludo para todos y será hasta el día de mañana ya a 10:30. Bueno, gran trabajo, Ariel y Fran, felicitaciones y buen retorno en el viaje para Asunción nuevamente después de este partido donde Olimpia deja sensaciones realmente muy, pero muy fastidiadas. Vamos a seguir utilizando el término que lo utilizó Chipi y después lo confirmó Ariel y Fran para en la conferencia escuchar nuevamente a Garnero y a Roque un poco más tranquilo, pero a Garnero se lo vio fastidiado, destacando que Olimpia supo salir a buscar el partido. En los últimos minutos después del empate me parece que tuvo alguna que otra chance, pero esa chance la iba a tener durante el encuentro si es que tenía la aceleración. Mucho deja para analizar este encuentro, la cancha es muy mala, hay que darle la derecha en eso a un equipo que intenta jugar la pelota por abajo o intenta tener precisión, por lo menos hasta en los pases largos, con una intención de salida desde abajo. La cancha estaba muy mala, le jugó una mala pasada al juego de Olimpia, pero no tuvo otro plan. Un partido que era para ganarlo con intensidad, para arrancar bien a un equipo que estaba realmente en una muy mala situación. Olimpia no lo terminó de liquidar. El 1-0 era corto, finalmente un error en la salida, terminó con un 1-1 y ya no le alcanzó el tiempo a este Olimpia, que lo vio debutar a De Bayor en la Copa Libertadores de América, que Roque jugó un partido realmente muy extraño, muy complicado, muy dosificado, con alguna molestia seguramente que llegaba con lo justo. Muchas cosas para debatir en la mesa de Unión FC mañana al mediodía. De acá vamos cerrando de a poquito en este Olimpia Delfín Olimpia en Manta, Ecuador, partido 1-1. Quedamos con el compañero Genaro Cabrera. Muy bien, así estamos escuchando el comentario final de Juan José Gómez sobre este partido de Delfín